Nadie imaginaba que una conversación en aquel jardín terminaría revelando una verdad capaz de cambiar el rumbo de todo. Y, aún así, lo más inquietante no fueron las palabras, sino el odio silencioso que escondían. Unos pasos regulares resonaban en la oscuridad. Gareth permanecía sentado en un banco del jardín mientras contemplaba el estanque. Después giró la cabeza hacia el pasillo. Ataviado con las insignias de los caballeros imperiales, Barks emergía de la larga arcada que conectaba con el jardín. Siempre le recordaba a una serpiente deslizándose lentamente por las aguas profundas y oscuras. A veces, Gareth se preguntaba por qué. Cabello rubio pálido, casi del color del lino desgastado, ojos azul plateado, una piel tan blanca que parecía hecha de yeso. ¿Por qué un hombre compuesto únicamente por colores apagados, como un viejo pergamino, era capaz de proyectar una atmósfera tan lúgubre? Cada vez que estaba frente a él, un escalofrío le recorría la espalda sin que pudiera encontrar una explicación. Su Alteza, el príncipe heredero. El hombre llevó una mano al pecho e hizo una reverencia. Gareth respondió con un brusco gesto de la mano, claramente molesto. Deshazte de la formalidad inútil. Aunque Barks pertenecía a la Guardia Imperial, pronto heredaría el título de Gran Duque Shirkan y gobernaría la región oriental. No era alguien a quien pudiera tratarse con indiferencia. Sin embargo, Gareth lo observaba con el mismo desdén con el que miraría a un simple subordinado. ¿Hasta cuándo piensas quedarte ahí de pie? Siéntate. Pese a aquella actitud descortés, la expresión del hombre permaneció completamente inmóvil. Sin mostrar molestia ni obediencia, tomó asiento en una silla de mármol. El príncipe heredero examinó con atención aquellos rasgos impecables, demasiado perfectos para parecer humanos. A simple vista, Barks lucía igual que siempre, pero no era difícil adivinar que su humor estaba lejos de ser bueno. Quizá la investigación no había salido como esperaba. Entrecerrando los ojos, Gareth rompió el silencio. ¿Qué pasó con el interrogatorio? ¿No lograron descubrir quién estaba detrás? Descubrí todo lo que pude encontrar. Mientras respondía con su habitual voz monótona, Barks aflojó con una mano la parte superior de su ajustado abrigo. Pero no creo que sea la respuesta que Su Alteza desea escuchar. Gareth arqueó una ceja. Habla. La medicina que apareció en la taza de Su Alteza no provenía del palacio de la emperatriz. Sí, el boticario de la familia imperial la había recetado a una criada del palacio principal. No era un veneno. Solo provoca vómitos y fuertes dolores de estómago cuando se consume en grandes cantidades, así que no está sometida a un control estricto. Gareth frunció el ceño. ¿Entonces una simple doncella perdió la cabeza y decidió drogar la bebida de mi hermana? Una risa burlona escapó de sus labios. Sin embargo, los tendones de su cuello estaban completamente tensos. Era evidente que la furia lo consumía. Frente a él, la mirada de Barks permanecía tan seca como el desierto. La criada no administró la medicina. La paciencia de Gareth llegó a su límite. Entonces, ¿quién fue? Deja de dar rodeos y dime la conclusión. Si la emperatriz no cometió un error y la criada tampoco tuvo un accidente, ¿quién se atrevió a manipular la bebida de mi hermana? La segunda princesa lo hizo. Las palabras cayeron como un rayo. Gareth, que acababa de levantar la voz, se quedó completamente inmóvil. ¿Cómo? Su rostro se deformó de inmediato. Siempre que alguien mencionaba a la princesa, el príncipe heredero reaccionaba como un volcán a punto de entrar en erupción. Pero cuando el tema era la hija ilegítima que la emperatriz había llevado al palacio, la expresión de Gareth era la de alguien obligado a contemplar la mayor inmundicia del mundo. Su mandíbula rechinó con fuerza. Eso es absurdo. Si se trata de mi hermana, esa chica está tan cegada por los celos que ni siquiera distingue lo que le conviene. Barks no perdió tiempo corrigiendo aquellos insultos. Simplemente guardó silencio. Gareth volvió a hablar. Aún así, respecto a Cennever, no es demasiado pronto para asegurar que no tuvo nada que ver. ¿Y si fue ella quien utilizó a su hija? Si ese hubiera sido el caso, habría empleado un veneno de verdad y no una medicina tan inofensiva. Los ojos pálidos de Barks brillaron en la oscuridad. La emperatriz jamás habría permitido que la descubrieran de una forma tan torpe. Gareth no encontró ninguna respuesta para rebatirlo. Aunque le desagradaba admitirlo, el desprecio con el que Barks hablaba de aquella situación le producía cierta satisfacción. Resultaba reconfortante ver que un hombre tan indiferente hacia todo mostrara, aunque fuera mínimamente, desdén por la mayor mancha de la familia imperial, Talia Roem Gurta. Durante un instante, Gareth sintió que aquel hombre estaba completamente de su lado. Definitivamente. Cennever no arriesgaría su posición por una estupidez semejante. Su voz sonó algo más relajada. Pero Talia, esa chica me ha decepcionado. Pensé que algún día maduraría. Sonrió con desprecio al recordar cómo había arrasado en la academia.
Estoy seguro de que perdió la cabeza porque mi hermana te arrebató de su lado. ¿Cuánto habrá discutido esa ilegítima con el heredero del gran duque, ahora que el caballero pretoriano al que trataba como un juguete se convirtió en el compañero de la verdadera princesa? Supongo que terminó perdiendo el juicio. Barks no respondió. No era extraño. Siempre había sido un hombre que solo pronunciaba las palabras estrictamente necesarias. Sin embargo, había ocasiones en las que ese silencio resultaba insoportable para Gareth. Aquella era una de ellas. El príncipe heredero lo observó, exigiendo una reacción. En cualquier caso, esta vez no escapará al castigo. Si haces bien las cosas, incluso podríamos acusarla de intento de envenenamiento. No sucederá como Su Alteza espera. Era la segunda vez que Barks lo interrumpía. La mirada de Gareth se endureció, pero el hombre seguía observándolo con absoluta serenidad. Para empezar, solo existen pruebas circunstanciales. No hay ninguna evidencia física concluyente. Aunque quiera hacerlo, será muy difícil demostrar que ella es la culpable. ¿Bastará con que declare la criada que recibió la medicina? ¿De verdad cree que el testimonio de una sola doncella bastará para llevar ante un tribunal a la hija mayor de Cenevere? Mientras Gareth buscaba desesperadamente un argumento para responder, Barks continuó. Además, incluso si quedara claro que la segunda princesa estuvo detrás de todo esto, será difícil imponer un castigo severo. La medicina solo provoca dolor de estómago. Si insiste en que fue una broma de mal gusto, como mucho recibirá una condena de prisión. ¿Una broma? Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Gareth se levantó de golpe y sujetó a Barks por el brazo. ¿Sabes la humillación que sufrió la mujer que iba a convertirse en tu esposa delante de todos? Una joven que jamás había perdido la compostura terminó desplomándose y vomitando en medio del salón de banquetes. ¿Cómo puedes decir que eso fue una simple broma? Al recordar aquella escena, el rostro bronceado del príncipe heredero se enrojeció tanto que incluso en la oscuridad resultaba evidente. Apretó los dientes con rabia. Puede que en ese momento estuviera fuera de mí, pero cuando Ayla cayó al suelo, vi a Thalia. Estaba sonriendo desde la distancia. Aunque le destrozara las extremidades, jamás creería que no fuera capaz de intentar matar a mi hermana. Su Alteza. Solo una palabra. Bastó para que Gareth sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. Barks ni siquiera había elevado la voz. El príncipe heredero retrocedió un paso. Con total tranquilidad, el hombre acomodó la ropa que Gareth había desordenado al sujetarlo. Ella no merece la atención de Su Alteza, el príncipe heredero. Su tono era tan plano como si estuviera recordando un hecho tan natural como la llegada de la noche. Lo único que hace es incomodar a quienes la rodean con bromas desagradables. El futuro gobernante del imperio no debería alterarse por algo tan insignificante. Hablaba con la misma calma con la que un adulto intenta tranquilizar a un niño. Normalmente, Gareth habría estallado de ira por semejante atrevimiento, pero sabía perfectamente que había sido él quien había perdido primero el control. Así que permaneció en silencio. Barks se puso de pie lentamente. Sin pedir permiso para retirarse, comenzó a marcharse con la naturalidad de quien sigue el curso de un río. He enviado un calmante. A partir de ahora, supervisaremos estrictamente toda la comida y la bebida destinadas a Su Alteza. ¿Entonces piensas encubrirla? Si Su Alteza desea descubrir toda la verdad y castigar a la segunda princesa, no me interpondré, pero yo me retiro. El rostro de Gareth volvió a teñirse de rojo. Tenía la sensación de que Barks estaba tratando toda aquella situación como el capricho infantil de un príncipe demasiado obsesionado con sus sospechas. Y según él, tanto el príncipe heredero como el heredero del gran duque del Este no hacían más que perjudicarse a sí mismos. Aquella frialdad despertó una intensa repulsión en Gareth. No era solo por la aparente indiferencia hacia su hermana. Lo observó con desconfianza. «No me digas, ¿vas a protegerla?» Barks ya había comenzado a alejarse. Entonces se detuvo. Giró apenas el rostro por encima del hombro. En ese instante, el viento del lago agitó suavemente su cabello rubio grisáceo. Por primera vez, desde que había llegado, una sonrisa apareció en sus labios. Era una sonrisa afilada, como el filo de una espada perfectamente forjada. ¿Proteger a esa chica? Una breve carcajada escapó de su garganta, como si acabara de escuchar el chiste más absurdo del mundo. Sin embargo, sus ojos azules ardían con una ira inconfundible. Gareth se quedó sin palabras. Sabía que Barks detestaba a Thalia, pero jamás imaginó que aquel odio fuera tan profundo. ¿No era ese el hombre al que todos consideraban incapaz de mostrar emociones? En más de 10 años, Gareth nunca lo había visto alterarse por nada. Entonces, ¿qué había hecho Thalia para arrancarle, por primera vez, una expresión tan feroz? Lo observó con creciente curiosidad.
Cuando Barks servía como caballero de Talia Roem-Gurta, había soportado incontables insultos por parte de ella, y aún así, Gareth siempre creyó que semejantes ofensas le resultaban indiferentes. Pensaba que un hombre tan noble jamás se dejaría afectar por la histeria de una mujer insensata. Pero estaba equivocado. Con los ojos azulados brillando sin el menor rastro de calidez, Barks pronunció sus últimas palabras. Simplemente no quiero volver a involucrarme con ella. Sin añadir nada más, dio media vuelta y desapareció por el mismo camino por el que había llegado. Gareth permaneció inmóvil, observándolo alejarse como una serpiente deslizándose sobre la superficie de un lago. Poco a poco, una sonrisa satisfecha apareció en sus labios. Talia, no sé qué le hiciste, pero me has dado un gran regalo. Si el hombre que estaba destinado a convertirse en su mayor aliado ahora odiaba a su peor enemiga, entonces aquella alianza sería más fuerte que nunca. Con ese pensamiento, Gareth abandonó el jardín completamente satisfecho. Aquella noche no quería pasar desapercibida. Había ido al palacio con un único deseo, que todas las miradas se posaran sobre ella, aunque eso significara desatar el caos. Talia observó su reflejo en el espejo. Allí estaba el mismo rostro que había visto desde el día en que nació. La única diferencia era que la joven del espejo tenía los ojos cargados de ansiedad y los labios resecos, en lugar de aquella sonrisa elegante y de la mirada vibrante y seductora que tanto se esforzaba por mostrar. Sin apartar la vista de su reflejo, giró ligeramente la cabeza hacia la niñera. «¿Cómo me ves? Parecéis un ángel». La mujer, que seguía cepillándole el cabello con delicadeza, respondió con los ojos curvados en una sonrisa. Su Alteza se parece muchísimo a Cennever. Con este peinado y todos estos adornos, es como verla otra vez cuando tenía 18 años. Aquellas palabras solo consiguieron irritarla. Talia apartó con brusquedad las manos de la niñera de su cabello. Le molestaba profundamente que aquella mujer creyera que parecerse a otra persona pudiera ser un cumplido. «Ya terminaste de peinarme. Ahora tráeme algo de ropa». La niñera caminó con su habitual andar, despreocupado, hasta el gran arcón de madera. Talia la observó con evidente desaprobación. ¿Cómo podía ser una persona tan simple? Tras rebuscar durante unos instantes, la mujer sacó un vestido de satén rojo y lo contempló con nostalgia. «Mirad esto. Es el vestido que llevaba Cennever cuando llegó por primera vez al Palacio Imperial. Creo que lo preparó especialmente para su Alteza». Talia dejó escapar un suspiro de cansancio. ¿De verdad recuerdas lo que llevaba puesto hace tantos años? Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo? Cennever parecía una criatura de otro mundo. Lloré de emoción al verla. Jamás había existido alguien tan hermosa. Ni siquiera su majestad el emperador pudo apartar la vista de ella. La niñera suspiró con expresión soñadora. Talia reprimió una carcajada. De verdad, aquella mujer seguía creyendo que ese encuentro había sido la historia de amor más hermosa del imperio. En aquella época, el emperador llevaba 6 años casado con la emperatriz Bernadette, quien además esperaba un hijo. El encuentro entre Cennever y el emperador no había sido un romance, había sido una desgracia. Ni siquiera después de la muerte de Bernadette, y mucho menos tras la coronación de Cennever como emperatriz, la gente había olvidado el escándalo. Mientras existiera memoria, nadie dejaría de recordar aquellos pecados tan descarados. El sarcasmo estuvo a punto de escapar de sus labios, pero se lo tragó. En lugar de responder, arrebató el vestido de las manos de la niñera. «Si ya terminaste de decir tonterías, vísteme de una vez». «Por supuesto, haré todo por vos». La mujer comenzó a vestirla cuidadosamente con un elegante vestido de terciopelo. Cuando terminó, Talia alisó su cabello y volvió a mirar el espejo. Con aquel vestido de su madre, el parecido era todavía mayor. Durante un instante, contempló el profundo escote cuadrado y el pecho que comenzaba a adquirir la forma propia de una mujer adulta. No podía decirse que aquella imagen transmitiera elegancia, pero nadie sería capaz de negar que resultaba extraordinariamente seductora. Levantó lentamente los dedos hasta las comisuras de los labios, intentando dibujar una sonrisa. Sin embargo, enseguida dejó caer las manos. Aquello no bastaba. Esa noche quería ser la mujer más hermosa de todas. Si era posible, quería superar incluso a su propia madre. Deseaba que todos la miraran solo a ella. Y por encima de todo, no quería que nadie posara los ojos sobre Ayla. En el espejo, sus ojos azul oscuro revelaban un hambre imposible de ocultar. No eran los ojos de una princesa imperial, parecían los de una miserable mendiga desesperada por obtener aquello que nunca había tenido. Sin previo aviso, tomó el candelabro que descansaba sobre la mesa y lo estrelló con todas sus fuerzas contra el espejo. El estruendo resonó por toda la habitación. Una enorme grieta, semejante a una telaraña, se extendió por la superficie del cristal. La niñera, que estaba acomodándole la falda, dio un respingo de puro susto. Talia dejó caer el pesado candelabro al suelo y habló con absoluta frialdad.
«Estoy harta de este espejo, cámbialo por uno nuevo». La mujer la observó con el rostro completamente pálido. Aún así, no dijo una sola palabra. Simplemente tomó un abrigo de piel y lo colocó sobre sus hombros como si nada hubiera ocurrido. Talia contempló durante unos segundos el espejo reducido a decenas de fragmentos. Después dio media vuelta y salió de la habitación. En el pasillo se cruzó con uno de los escoltas de Cenevere. El hombre se quedó inmóvil, con el rostro tan rojo como un tomate, al verla pasar. Ella lo ignoró por completo y descendió las escaleras. Frente al palacio esperaba un elegante carruaje adornado con ribetes dorados y protegido por 8 guardias. Cenevere jamás permitiría que su hija mayor apareciera ante la nobleza con un aspecto descuidado. Talia curvó los labios con ironía. «Claro, no quieres que avergüence a tus enemigos políticos». Subió al carruaje. Cuando uno de los nuevos guardias cerraba la puerta, reunió valor para hablar. «Hoy estáis realmente hermosa, Su Alteza». La voz temblorosa del hombre le provocó un desagradable escalofrío. Frunció el ceño. No necesitaba elogios de alguien como él. «Deja de decir tonterías. Vámonos». El guardia bajó la cabeza y cerró la puerta en silencio. El carruaje comenzó a avanzar. Talia apoyó la espalda en el asiento y contempló el cielo teñido de rojo a través de las cortinas que se agitaban con el viento. Qué hermoso sería. Si el banquete terminara cubierto por un color igual de intenso, deseaba un escándalo. Quería que todo acabara completamente fuera de control. Sin darse cuenta, llevó una mano a sus labios. Al descubrir el rojo del maquillaje impregnado en la punta de sus dedos, retiró la mano con rapidez. Sentía los nervios arder bajo la piel. Sin embargo, cuando el carruaje llegó al palacio principal, solo la recibieron las melodías elegantes y el resplandor de cientos de luces. Al descender del carruaje, observó el amplio sendero que conducía al salón de banquetes y los jardines cuidadosamente decorados. Cientos de nobles vestidos con lujosas sedas ascendían por las escaleras de mármol hacia el interior del palacio. Ignoró por completo al caballero que había ido a escoltarla. Caminó directamente hacia la entrada. En cuanto la reconocieron, los presentes se apartaron para abrirle paso. Era lo natural. Después de todo, aquel era su hogar. No tenía ninguna intención de esperar su turno como el resto de los invitados. Frente a la entrada, el asistente quedó paralizado al verla. Talia habló con absoluta tranquilidad. «He venido a celebrar el cumpleaños de mis hermanos». Los ojos del hombre se abrieron de par en par. Ella frunció ligeramente el ceño. «¿Qué esperas? Anuncia mi llegada». El sirviente reaccionó de inmediato, se apartó del pilar y alzó la voz con fuerza. «Hace su entrada Su Alteza, la segunda princesa Talia Roem Girta». El inmenso salón quedó envuelto en un silencio helado. Talia cruzó las puertas del magnífico salón dorado con la cabeza bien alta. Sintió cientos de miradas recorriendo cada centímetro de su cuerpo. Disfrutó en silencio del asombro, de la indignación, de la confusión y también de aquella admiración que tantos intentaban ocultar. Entonces ocurrió. Como si una marea invisible retrocediera, todos comenzaron a apartarse de su camino. Era como si una plaga acabara de entrar en el salón. Una sonrisa torcida apareció en sus labios. En ese instante, un hombre bloqueó su avance. «¿Qué está pasando aquí?». Talia levantó lentamente la mirada. Reconoció de inmediato el rostro del caballero. Era uno de los tantos insensatos que seguían a Ayla con absoluta devoción. Sonrió con la misma ironía con la que tantas veces había visto sonreír a Cenevere mientras hechizaba a los hombres. «¿Acaso he llegado a un lugar donde no puedo entrar?». La firmeza del hombre desapareció al instante. Su rostro comenzó a enrojecer y dio un paso hacia atrás, claramente desconcertado. Talia, en cambio, avanzó un paso más. Alzó ligeramente la barbilla. «Este es el palacio de mi padre. El banquete de esta noche es para mis hermanos. ¿Qué tendría de extraño que yo estuviera aquí?». Cuando sus miradas se encontraron, el hombre quedó completamente inmóvil. Talia observó cómo las fosas nasales del caballero se ensanchaban lentamente. Era como si estuviera aspirando el perfume de rosas que impregnaba su cabello. Los ojos del hombre comenzaron a nublarse, como si estuviera ebrio. Aquella reacción despertó en ella una extraña mezcla de satisfacción y un profundo asco. Sin dedicarle una sola palabra más, pasó a su lado y continuó avanzando, sola, hacia el centro del gran salón de banquetes. Todo marchaba exactamente como ella había imaginado, hasta que una sola persona cruzó las puertas del salón y bastó su presencia para hacer que su corazón se detuviera por un instante. Talia recorrió el salón con la mirada. Sus medio hermanos aún no habían aparecido. Gareth, el príncipe heredero del imperio, siempre ocupaba el lugar más importante del salón, ya fuera en el centro del banquete o desde el segundo piso, dominando a todos con la autoridad de un rey. A su lado permanecía siempre Ayla, irradiando una elegancia y una dignidad que parecían inalcanzables. Pero aquella noche, Talia sonrió para sí. Puede que esta vez ni siquiera llegue a verla.
Tomó una copa de plata de una pequeña mesa redonda y dejó escapar una risa apenas audible. No hacía mucho tiempo, Ayla se había desplomado en medio del salón de banquetes, con el rostro amoratado ante la mirada de toda la nobleza. Solo recordar aquella escena despertaba en Thalia una satisfacción cruel. Mientras hacía girar lentamente el vino dentro de la copa, sentía que el corazón le rebosaba de placer. Ojalá hubiera podido verla morir de esa manera. Las uñas de Thalia arañaron lentamente la superficie de la copa, produciendo un chirrido agudo. No sabía cuántas veces había rezado en silencio mientras veía a su hermanastra convulsionar en el suelo. «Muere así, Ayla. Por favor, no vuelvas a abrir los ojos. Su Alteza». La voz la arrancó de aquellos pensamientos. Giró la cabeza. Un hombre elegantemente vestido con una túnica verde oscuro permanecía de pie, con una mano sobre el pecho. Su rostro le resultaba conocido. Después de unos segundos, logró recordarlo. Era uno de los nobles que aparecía con frecuencia en los banquetes organizados por Cenevere. No recordaba su nombre, solo sabía que su madre lo llamaba Conde Serian. «Hace mucho tiempo que no tengo el honor de veros. Cada día estáis más hermosa, Su Alteza». El hombre inclinó la cabeza, tomó su mano y besó suavemente el dorso. Aquello le produjo la misma sensación desagradable que si una oruga húmeda hubiera rozado su piel. Aún así, Thalia respondió con una leve sonrisa. «¿Mi madre te pidió que vinieras a entretenerme? Su Majestad siempre está preocupada por vos», respondió con rapidez. «Pero, aunque no me lo hubiera pedido, habría venido igualmente. Mirad a vuestro alrededor». El conde inclinó ligeramente la cabeza y le habló casi en un susurro. «Todos los hombres presentes os observan. Todos desean acercarse, besar vuestra mano y expresar la admiración que sienten por vuestra belleza. Pero ninguno se atreve. Temen llamar la atención del príncipe heredero». Thalia arqueó una ceja. «¿Y tú no les temes?». El hombre sonrió con absoluta tranquilidad. «Hace mucho tiempo que dejaron de agradarme. Además, esta noche se me ha confiado la misión de acompañar a Su Alteza. Para mí es una bendición». Aquella atención excesiva le resultaba molesta. Las personas que se acercaban demasiado siempre terminaban perteneciendo al grupo de quienes acababan odiándola. Sin embargo, era preferible contar con un escudo humano antes que soportar completamente sola los cientos de miradas que se clavaban sobre ella. Aceptó su compañía con una frialdad casi mecánica. «¿Qué más te ordenó Su Majestad? ¿Que rescataras a su pobre hija mayor, esa oveja negra que todos desprecian? Me ordenó ayudar a que Su Alteza disfrutara plenamente del banquete». Thalia contuvo una risa burlona. El conde la condujo hasta el escenario instalado frente al gran balcón, y también me pidió que hiciera todo lo posible para que destacarais sobre cualquier otra persona presente esta noche. Las parejas que bailaban al ritmo de la lira, el laúd y el órgano se apartaron de inmediato. Muchos los observaban con abierta molestia, pero el conde Serian parecía no darles la menor importancia. Con una elegante reverencia extendió la mano hacia ella. «¿Me concederíais el honor de este baile, Su Alteza?». Thalia observó aquella mano fina, endurecida por los años. No tenía el menor deseo de tocar a un hombre prácticamente desconocido. Sin embargo, las miradas cargadas de desprecio y los constantes susurros comenzaban a resultarle insoportables. Todos deseaban exactamente lo mismo: que desapareciera, o, al menos, que permaneciera escondida en un rincón sin llamar la atención. Pero eso jamás iba a ocurrir. Con decisión, colocó su mano sobre la del conde. Él rodeó su cintura con absoluta naturalidad y comenzó a conducirla por la pista de baile. Incluso alguien como Thalia, que detestaba el contacto físico, no pudo evitar sorprenderse. El conde Serian bailaba de forma impecable. Cada movimiento seguía el ritmo de la música con absoluta precisión y, además, poseía el extraño talento de hacer que su pareja brillara todavía más. A Thalia siempre le había gustado bailar, pero nunca antes se había sentido tan elegante, y no era la única que lo percibía. Mientras giraba sobre la pista, levantó la vista por encima del hombro del conde. Cientos de ojos seguían cada uno de sus movimientos. Nadie conseguía apartar la mirada de la hija ilegítima de la familia imperial. Aquella sensación la embriagó. Hasta entonces, cuando aparecía en público, todos fingían ignorarla mientras la observaban de reojo, pero aquellas miradas solo escondían desprecio y desconfianza. Esta vez era distinto. Ahora la contemplaban igual que contemplaban a Cenevere, con miedo, con fascinación. Sentía aquellos ojos deslizándose sobre su cuerpo como interminables hilos que la envolvían. Por un instante, se sintió convertida en Cenevere, en la mujer más poderosa, más peligrosa y más hermosa del imperio. Pero aquella dulce victoria apenas duró unos segundos. La música se detuvo de golpe. Entonces, los verdaderos protagonistas del banquete hicieron su aparición.
Hace su entrada Su Alteza Gareth Rohem Girta, Gran Príncipe heredero del Imperio, junto a Su Alteza Ayla Rohem Girta, primera princesa imperial. La potente voz del chambelán resonó por todo el salón. Gareth y Ayla descendieron lentamente por la gran escalera de mármol con la majestuosidad propia de la realeza. En apenas un instante, toda la tensión que había recaído sobre Thalia desapareció. El conde Serian soltó una sonrisa amarga y la condujo hasta la terraza donde se servían las bebidas. ¡Qué lástima! La diversión terminó demasiado pronto. Intentaba aliviar la dureza de su expresión, pero ella ni siquiera escuchaba sus palabras. Toda su atención estaba fija en Ayla. Vestida completamente de blanco, parecía haber borrado cualquier rastro de la humillación sufrida semanas atrás. Allí estaba, hermosa, sonriendo con absoluta elegancia al lado de su hermano. Solo verla hizo que el estómago de Thalia ardiera de rabia. Los observó sin apartar la vista. Deseó arrancarles el cabello negro, desgarrar aquellos ojos color esmeralda, destrozar aquellos rostros tallados como si fueran marfil. Ambos irradiaban una nobleza y una dignidad imposibles de imitar, algo que ni Cenevere ni ella podrían alcanzar jamás, porque Cenevere siempre sería recordada como la serpiente venenosa que arrastró al joven emperador, alguna vez admirado por todo el imperio, hasta el lodazal de una infidelidad vergonzosa. Y ella no era más que la inmundicia nacida del vientre de aquella víbora. Aunque Cenevere diera a luz a decenas de hijos del emperador, esa verdad nunca cambiaría. Thalia permaneció observando a su hermanastra mientras la multitud la rodeaba con admiración. Finalmente, desvió la mirada hacia la mesa donde descansaban las copas de vino. Fue entonces cuando notó algo. Muchas de las personas que momentos antes contemplaban con admiración al príncipe heredero y a Ayla, ahora también la observaban a ella. Y entre susurros intercambiaban miradas cargadas de significado. Los nervios comenzaron a consumirla. Quería arrancarles los ojos a todos. «No me comparéis con ellos», reprimió aquel grito con todas sus fuerzas. Intentó mantener un rostro impasible, pero el conde Serian volvió a inclinarse hacia ella. «Parece que vuestros hermanos intentan ignorar vuestra presencia. ¿Qué os parece si sois vos quien vaya primero a saludarlos?» Thalia lo miró con una frialdad venenosa. Él respondió con una sonrisa divertida. «¿Acaso no vinisteis precisamente para eso?», se mordió el labio. Tenía razón. Había acudido al banquete para arruinar la celebración de sus medio hermanos, para convertirse en la nota discordante de una noche destinada a glorificarlos. Y estaba segura de que Cenevere esperaba exactamente eso de ella. Respiró hondo. Sujetó con fuerza la copa entre los dedos. Después comenzó a abrirse paso entre la multitud en dirección a Gareth y Ayla. Entonces ocurrió. En la entrada del gran salón apareció Barks Raed Goshirkan. Thalia se quedó completamente inmóvil. Todo su cuerpo dejó de responder. Y por un instante sintió que su corazón golpeaba con tanta fuerza contra su pecho como si acabara de caer en una emboscada. Todo parecía avanzar según sus planes, pero bastó un solo instante, un solo roce entre dos personas para que el odio que Thalia había contenido durante tanto tiempo terminara desbordándose delante de toda la nobleza. Como siempre, Barks evitó llamar la atención. Levantó una mano para impedir que su sirviente anunciara su llegada y descendió las escaleras con aquella postura elegante, recta e impecable que parecía formar parte de su naturaleza. Fue inútil. A pesar de todos sus esfuerzos, las miradas de los presentes terminaron clavándose en él. Por un instante, incluso la presencia del futuro emperador pareció desvanecerse frente a la del heredero de la casa Sherkan. Thalia lo recorrió con la vista de pies a cabeza. Vestía, como siempre, el impecable uniforme de la Guardia Imperial. Solo había una diferencia. Bajo el elegante abrigo de la orden ya no llevaba la armadura dorada de los caballeros de Rohem, sino una coraza negra adornada con el emblema del Diablo Negro. Aquello solo significaba una cosa. Esa noche no estaba allí como caballero imperial. Había asistido como heredero del gran ducado Shirkan y como prometido de Ayla. Tal como esperaba, Barks caminó directamente hacia Gareth y la primera princesa. Saludó a su Alteza Real, el príncipe heredero. Su reverencia fue impecable, ni demasiado solemne, ni demasiado informal. Después volvió el rostro hacia Ayla, que le respondió con una sonrisa serena. Las yemas de los dedos de Thalia comenzaron a temblar. Apretó la copa con tanta fuerza que los nudillos se volvieron completamente blancos. Barks extendió la mano hacia la princesa y Ayla apoyó delicadamente la suya sobre la de él. En ese mismo instante, un dolor insoportable le atravesó el pecho. Era como si alguien le estuviera retorciendo las entrañas. «No lo toques», quiso gritarlo con todas sus fuerzas, pero tuvo que morderse el labio para impedir que toda aquella fealdad escapara de su interior. ¿No sería mejor abandonar el salón?
El conde Serián, que había estado observando atentamente su expresión, habló con calma. A pesar de disfrutar claramente del espectáculo, aquella vez le ofrecía una salida. Sus palabras devolvieron a Thalia a la realidad. No, ella no había venido hasta allí para marcharse humillada. Respiró hondo, escondió el odio que durante un instante había aflorado a su rostro y avanzó con absoluta elegancia hacia el centro del salón. La multitud se apartó de inmediato. Gareth, Ayla y todos los nobles que los rodeaban le abrieron paso con naturalidad. Esperaban un escándalo y Thalia pensaba concedérselo. Se detuvo frente a ellos. Sin dedicar siquiera una mirada a Barks, habló lentamente. «Buenas noches, querido hermano y querida hermana mayor». Se negó a mirar al hombre que permanecía a un lado. Sabía que, si cruzaba la mirada con él, perdería el poco control que todavía conservaba. En cambio, fijó toda su atención en Ayla y sonrió con una ironía afilada. «Me alegra ver que te recuperaste por completo. La última vez, debo admitir que te veías realmente bien». Ayla respondió con la misma serenidad de siempre. «Gracias por preocuparte por mí». Aquella sonrisa hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Thalia. Ayla jamás sabría que había sido su propia hermanastra quien había adulterado su bebida, y aún así, en sus ojos no existía ni una sola chispa de odio, ni de rencor, ni siquiera de enfado. La observaba igual que cualquiera observaría un objeto cualquiera del salón, un vaso, un plato, un candelabro. ¿Cómo iba alguien a enfadarse con algo así? Su calma no transmitía superioridad, transmitía lástima. Debí usar veneno. El pensamiento apareció sin previo aviso, no aquella medicina, aunque me hubieran condenado, aunque tuviera que arder eternamente en el infierno. Comparada con aquella mujer, la rabia de Thalia parecía la de un ser humano cualquiera. La de Ayla era mucho más aterradora. Entonces Gareth dio un paso al frente. Sus dientes rechinaron con fuerza. «¿Cómo te atreves a presentarte aquí?» Sus ojos recorrían a Thalia con un desprecio imposible de ocultar. «¡Qué vulgar! ¿Acaso tu madre volvió a prostituirse para enseñarte cómo seducir a mis caballeros?» Thalia sonrió. Era exactamente la reacción que esperaba. Abrió ligeramente la falda de su vestido con un gesto orgulloso. «¿Vulgar?» Bajó la vista hacia la tela roja. «Mi madre llevaba este vestido el día que conoció por primera vez a su majestad el emperador. Es una prenda muy especial». El silencio cayó sobre el grupo. Los ojos de Gareth comenzaron a arder de ira, y a Thalia le encantaba jugar con fuego. «Debió de gustarle muchísimo a mi padre, ¿no crees?» Los hombros del príncipe heredero se tensaron. Estuvo a punto de levantar la mano, pero Ayla lo detuvo justo a tiempo, apoyando suavemente una mano sobre su antebrazo. Luego volvió a mirar a Thalia y sonrió. «Sí, te queda muy bien». No había malicia en su voz, solo una tranquilidad insoportable, como si simplemente estuviera describiendo un hecho evidente. Quizá, para ella, responder a las provocaciones de una hija ilegítima ya era rebajarse demasiado. Después dirigió la mirada hacia Barks. Se acercó despacio y apoyó delicadamente una mano sobre su brazo. Con una expresión completamente feliz, habló. «Gracias por venir. Hoy es un día muy especial para mí. Quería que también estuvieras aquí para felicitarme». La mano de Ayla descansó suavemente sobre el brazo inmóvil de Barks. Thalia bajó la vista. Sentía deseos de arrancarle aquella mano. No se atrevía a mirar más arriba, porque si veía a Barks devolviéndole una sonrisa, estaba segura de que perdería definitivamente la razón. Ayla continuó hablando con la suavidad de una pluma. «Por fin, tenemos una fecha oficial para la boda. Cuando comience la temporada de los vientos, viajaré al este para convertirme en miembro de la casa Shere Khan. Antes debemos realizar la peregrinación para recibir la bendición de los santos, así que tendremos que partir muy pronto. Probablemente esta sea la última vez que nos veamos antes de abandonar el palacio imperial». Incluso su tristeza parecía perfectamente calculada. «Me alegra haberte visto antes de marcharme. Al menos quería despedirme de ti». Después apoyó ligeramente la cabeza sobre el hombro de Barks y concluyó con una sonrisa amable. «Disfruta del banquete». Comenzó a darse la vuelta. Entonces, la voz de Thalia volvió a detenerla. «Ya que hoy será la última vez, quiero bendecir tu futuro». Se acercó lentamente. Barks, que hasta entonces había permanecido inmóvil observando el silencioso enfrentamiento entre ambas mujeres, reaccionó al instante. Sus ojos se endurecieron y extendió un brazo delante de Ayla para protegerla. Pero llegó un instante demasiado tarde. Antes de que pudiera detenerla por completo, Thalia volcó la copa. El vino oscuro cayó directamente sobre el pecho de Ayla. El líquido rojo empapó el vestido blanco adornado con perlas y descendió lentamente hasta el borde de la falda. Parecía sangre brotando de una herida mortal. Thalia contempló aquella imagen con una sonrisa cruel. «Rezaré
todos los días para que pronto termines exactamente así. Un profundo jadeo recorrió el salón. Nadie fue capaz de pronunciar una sola palabra. Incluso Ayla, la mujer que había permanecido serena durante toda la noche, perdió el color del rostro. Por primera vez, el miedo apareció claramente en su expresión. Aquello estuvo a punto de hacer reír a Talia. Pero la satisfacción apenas duró un segundo. Una mano fuerte sujetó su muñeca con firmeza. De un tirón, la apartó de Ayla. Sin posibilidad de escapar, Talia terminó frente al hombre, cuya existencia había intentado ignorar durante toda la noche. Barks. Los fríos ojos azul plateado que tantas veces había evitado se clavaron directamente en los suyos, y por primera vez Talia pudo ver en ellos una furia tan intensa que parecía capaz de consumirlo todo. Había una línea que jamás debía cruzarse. Pero aquella noche, Talia decidió borrarla por completo, y cuando todo terminó, comprendió que ya no había vuelta atrás. Barks la sujetaba con fuerza por la muñeca. Sus ojos azul plateado ardían con una ira que ella nunca antes había visto. Con su habitual voz grave, habló lentamente. «¿Nunca te das cuenta de que hay una línea que no debe cruzarse?» Aunque su tono seguía siendo sereno, su hermoso rostro había perdido toda la calma. La paciencia que siempre lo caracterizaba se había transformado en una expresión dura y feroz. Talia retorció el brazo intentando liberarse. Fue inútil. El firme agarre del disciplinado caballero era tan implacable como un grillete. Se mantenía frente a Gareth y Ayla como un escudo inquebrantable, y sin soltarla la acercó todavía más, tan cerca que casi podía sentir su respiración sobre el rostro. ¿Hasta dónde piensas llegar para sentirte satisfecha? ¿No has tocado ya fondo? ¿Ni siquiera eso te basta? Ella alzó lentamente la barbilla y sonrió con un desprecio venenoso. ¿Tocar fondo? Sus labios dibujaron una mueca burlona. Noble señor Shere-Khan, ¿de verdad cree que sabe lo que significa el fondo de un ser humano? No sea tan arrogante. Se inclinó ligeramente hacia él, a diferencia del resto de los hombres que terminaban desconcertados por su belleza o por el perfume de su cabello. Barks no mostraba la menor vacilación, solo cansancio, un cansancio profundo. Cada noche, Talia imaginaba hundirle las uñas en aquellos ojos fríos y, en ese momento, el deseo volvió a surgir con la misma intensidad. Desde donde estás, seguramente pensarás que ya soy una persona despreciable. Su sonrisa se ensanchó, pero todavía me queda mucho camino antes de llegar a lo peor. Sus ojos azul oscuro rebosaban veneno. Barks sostuvo aquella mirada sin apartarse. En el fondo de sus pupilas también comenzaba a asomar algo peligroso. Durante unos interminables segundos, ambos permanecieron inmóviles, como si cualquiera de los dos fuera capaz de matar al otro. Entonces, una voz suave rompió el silencio. Barks. Él desvió la mirada de inmediato. Toda su atención pasó a Ayla. La princesa tenía una expresión tan frágil que despertaba compasión en cualquiera que la viera. Con extrema delicadeza tomó el borde del abrigo de su prometido. «Yo quiero cambiarme de ropa. ¿Podrías sacarme de aquí?» Barks respondió sin vacilar. «Como desees», rodeó los hombros de Ayla con un brazo y comenzó a alejarse. Ni siquiera volvió a mirar a Talia, como si ella hubiera dejado de existir, como si ya no mereciera ni una sola mirada. Talia permaneció inmóvil. Toda la locura que la había sostenido durante aquellos minutos desapareció de golpe. En su lugar solo quedaron el vacío, la desesperación, los celos y un dolor tan intenso que parecía desgarrarle las entrañas. Aún así, sonrió. Una sonrisa orgullosa, una sonrisa de victoria, como si hubiera ganado aquella batalla. Sin prisa, caminó hacia la terraza donde se servían las bebidas. A cada paso, los nobles se apartaban rápidamente de su camino. Era como si evitaran una enfermedad contagiosa. Sin inmutarse, tomó otra copa de vino. Apenas había dado un par de sorbos cuando el conde Serian apareció a su lado. Le arrebató la copa con decisión. «Será mejor que abandonéis el salón inmediatamente». Talia levantó una ceja. «¿Por qué?». Mientras tomaba una granada de la bandeja, respondió con absoluta calma. «¿Acaso no escuchaste a la primera princesa? Me pidió que disfrutara del banquete. Todavía no he terminado de hacerlo». El conde bajó la voz. «Ahora mismo toda vuestra atención está puesta en ellos, pero a vuestra espalda hay una bestia que parece dispuesta a despedazaros». Con un leve gesto de la cabeza, señaló hacia Gareth. Tenía razón, el príncipe heredero parecía a punto de perder completamente el control. Las gruesas venas de su cuello estaban marcadas, la mandíbula permanecía rígida y el odio brillaba con fuerza en sus ojos. Normalmente, Talia habría disfrutado provocándolo todavía más, pero aquella noche ya no le quedaban fuerzas. Sin decir una palabra, apoyó la mano sobre el brazo del conde. Abandonó el salón con paso firme, lo bastante deprisa para marcharse, lo bastante despacio para que nadie creyera que estaba huyendo. Un carruaje ya la esperaba junto al jardín. Uno de los guardias abrió la puerta de inmediato.
Talia apoyó un pie sobre el estribo. Cuando estaba a punto de sentarse, una violenta fuerza la empujó hacia el interior. Cayó al suelo del carruaje. Levantó la vista. Gareth había apartado a los caballeros de un empujón y ahora la observaba desde la puerta con unos ojos cargados de odio. Hace mucho que apenas soportamos tu existencia. Su voz sonó como el gruñido de una bestia. Las manos callosas del príncipe rodearon el cuello de Talia. Los caballeros quedaron paralizados. Ninguno podía tocar al heredero del imperio. Solo alcanzaron a gritar: «¡Su Alteza! ¿Qué estáis haciendo?». Gareth ni siquiera los escuchó. Sus dedos apretaron con más fuerza. Talia comenzó a forcejear desesperadamente. Pataleó, intentó arrancar aquellas manos de su cuello. Clavó las uñas en el dorso de las manos de su hermano. Pero Gareth ni siquiera pareció sentir el dolor. Su mirada solo se volvió todavía más salvaje. Entonces acercó el rostro hasta su oído y murmuró entre dientes: «Lo soporté». Apretó todavía más. «Lo soporté». Su respiración ardía. «Lo soporté». Los ojos verdes del príncipe brillaban como llamas. «Así que ya no necesitas seguir esforzándote, hermana. Ya te odiamos lo suficiente». Finalmente soltó el cuello de Talia. Ella cayó hacia adelante, llevándose ambas manos a la garganta. El aire regresó a sus pulmones en dolorosas bocanadas. No podía dejar de toser. Su rostro estaba completamente rojo. Cada respiración era un tormento. Pero Gareth aún tenía algo más que decir. Con voz fría la remató: «No lo olvides, mientras tu madre siga respirando y su sucia hija ilegítima continúe caminando por el Palacio Imperial, todo esto será apenas el principio». Después cerró cuidadosamente la puerta del carruaje y se marchó. Cuando Talia consiguió ponerse de pie, descubrió que 2 de las uñas que tanto había cuidado estaban partidas. Frunció el ceño. En las puntas aún quedaban restos de sangre. Las observó durante unos segundos. Luego pasó lentamente un dedo sobre ellas y murmuró con absoluta calma: «Necesito hacerme unas nuevas». Una sonrisa apareció en sus labios. «Esta vez tendrán que estar mucho más afiladas, lo suficiente para llegar hasta el hueso». Una risa baja escapó de su garganta. Ni siquiera sabía por qué se estaba riendo. El guardia que acababa de abrir la puerta volvió a acercarse para comprobar si estaba bien. Al verla reír sola en la oscuridad del carruaje, retrocedió con expresión aterrorizada. A sus ojos, Talia había perdido completamente la razón, y quizá tenía razón. Tal vez llevaba mucho tiempo loca. Sentada sobre el suelo del carruaje, continuó riendo durante largo rato. Los días siguientes, todo el Palacio Imperial se sumió en un frenético ir y venir. Dentro de muy poco, el príncipe heredero y la primera princesa emprenderían su peregrinación. Era una antigua tradición que todos los descendientes del gran emperador Darian debían cumplir al alcanzar la mayoría de edad. Las mujeres realizaban aquel viaje antes del matrimonio. Los hombres, después de cumplir 20 años. Pero Gareth había insistido en que ambos, nacidos el mismo día, recibieran juntos la bendición de los santos. Para proteger a las 2 personas más importantes del imperio, solo por debajo del emperador y la emperatriz, fue movilizada una unidad de élite de los caballeros del Palacio Imperial. Naturalmente, quien dirigiría toda la expedición sería Barks, comandante de la Guardia Imperial. Gracias a ello, Talia podía verlo con frecuencia desde la ventana de sus aposentos. Aquel día también estaba allí. Bajo una lluvia torrencial, revisaba personalmente las armas, los caballos y todo el equipo necesario para el viaje. Talia permanecía apoyada sobre el alféizar de la ventana. Lo observaba sin parpadear. Barks levantó lentamente la vista hacia el cielo. Parecía calcular cuánto tiempo más duraría la tormenta. La lluvia plateada resbalaba por su rostro con una serenidad casi irreal. Aquella imagen quedó grabada en los ojos de Talia y, sin querer, un recuerdo regresó con fuerza, porque también llovía de esa misma manera. El día en que se enamoró de él, y al recordarlo, el pasado volvió a abrirse ante sus ojos. Años antes de que el odio consumiera por completo su corazón, hubo un día en que todo era diferente. Un día lluvioso, aparentemente insignificante, en el que un simple encuentro cambió para siempre el destino de Talia, aunque ella todavía no fuera capaz de comprenderlo. Habían pasado menos de 2 semanas desde que Talia abandonó el castillo de la familia Taren para instalarse en el Palacio Imperial. Cennever estaba encantada porque, por fin, el nombre de su hija había sido inscrito en la genealogía imperial. Pero Talia no compartía aquella felicidad. Lo único que sentía era el miedo de encontrarse en un lugar completamente desconocido. Mientras su madre dedicaba todo su tiempo a remodelar el palacio y borrar cualquier rastro de la antigua emperatriz, la ansiedad de la niña no hacía más que crecer.
El Palacio Imperial no era el lugar maravilloso del que tanto le habían hablado. Era frío, silencioso y aterrador. Dondequiera que caminara, encontraba personas observándola con desconfianza. Hasta los sirvientes que debían atenderla eran mucho más fríos que los criados de la familia Taren. Se sentía como una niña sin hogar, sin un lugar al que pertenecer. Por eso, cada vez que encontraba una oportunidad, escapaba de sus aposentos y recorría el palacio completamente sola. Había un sitio al que regresaba con frecuencia, el antiguo jardín trasero. Después de la llegada de Cenevere, todas las flores y árboles que pertenecían a la antigua emperatriz habían sido arrancados para borrar cualquier huella de su existencia. En la entrada del palacio principal ya comenzaban a plantar nuevos rosales y arbustos de vivos colores, pero el jardín trasero seguía siendo un terreno abandonado. Montones de tierra cubrían el lugar donde antes crecían los árboles. Nadie tenía motivos para acercarse allí, y precisamente por eso se había convertido en el escondite favorito de Thalia. Cada vez que se cansaba de los murmullos, de las miradas incómodas o de la constante sensación de no ser bienvenida, se refugiaba entre aquel paisaje desordenado. Aquel día hizo exactamente lo mismo. Había escapado de la niñera y de la criada que siempre le tiraba del cabello mientras intentaba peinarla. Poco después del mediodía comenzó a llover. Los jardineros abandonaron inmediatamente el lugar. Thalia se acuclilló en un rincón del enorme jardín vacío y permaneció allí observando cómo las gotas golpeaban lentamente la tierra. No supo cuánto tiempo había pasado. Entonces escuchó un sonido. Un débil silbido. Miró alrededor confundida. El sonido volvió a repetirse, como si algo la llamara. Guiada únicamente por la curiosidad, caminó bajo la intensa lluvia hasta el extremo del jardín. Aquella misma mañana aún había un enorme árbol en ese lugar. Ahora solo quedaba un profundo hoyo rodeado por un gran montón de tierra. Thalia se asomó con cuidado. En el fondo distinguió un pequeño pájaro revolcándose entre el barro. Su débil chillido resultaba desgarrador. ¿Se habrá caído del árbol? A simple vista parecía imposible que sobreviviera. Las gruesas gotas de lluvia golpeaban sin descanso su diminuto cuerpo empapado. El barro oscuro atrapaba sus pequeñas patas y sus alas aún sin desarrollar. Poco a poco, sus desesperados chillidos comenzaron a apagarse. Thalia permaneció inmóvil observándolo. Sin darse cuenta, dio un paso hacia adelante y el suelo cedió bajo sus pies. Todo ocurrió en un instante. La tierra, completamente empapada por la lluvia, se había convertido en un lodazal. Sus zapatos quedaron atrapados. Intentó recuperar el equilibrio, pero terminó resbalando. Cayó de lleno sobre el barro. El agua fangosa salpicó su rostro. Incluso llegó a entrar en su boca. Su nuevo vestido verde quedó completamente arruinado. Y el barro terminó cubriendo también su cabello cuidadosamente trenzado. La irritación la invadió de inmediato. Se incorporó como pudo y murmuró entre dientes. Todo por culpa de un estúpido pájaro. Estaba dispuesta a marcharse, pero entonces volvió a escucharlo. Aquel débil chillido era tan tenue que cualquiera habría pensado que lo había imaginado. Sin embargo, ella volvió sobre sus pasos, avanzó otra vez entre el barro y encontró al pequeño polluelo. Su diminuta cabeza había quedado sumergida bajo el agua embarrada. Por un momento creyó que había muerto. Con muchísimo cuidado lo tomó entre sus manos. Entonces sintió un leve latido. Todavía seguía vivo. Lo envolvió entre las palmas y sopló aire tibio sobre su pequeño cuerpo. El polluelo movió apenas el pico. Después agitó débilmente sus pequeñas alas. Seguía luchando, seguía intentando vivir. Mientras lo observaba, algo se encogió dentro del pecho de Thalia. No supo qué era. No entendía por qué le dolía tanto ver a aquella pequeña criatura abandonada, temblando bajo la lluvia. Lo abrazó con cuidado y lo escondió junto a su cuello para protegerlo del frío. Solo entonces levantó la vista. La empinada pendiente que conducía fuera del hoyo se había convertido en una auténtica trampa. La lluvia seguía cayendo. El barro era cada vez más profundo. Intentó subir un par de pasos. Fue imposible. Si quería salir, tendría que arrastrarse a 4 patas como un animal. Frunció los labios. No podía abandonar al pequeño pájaro, pero tampoco quería renunciar a la dignidad que, según le habían enseñado, debía tener una princesa. Así que permaneció allí, empapándose bajo la lluvia, esperando. Fue entonces cuando alguien apareció. Entre la cortina de agua surgió la silueta de un niño. Era mucho más alto que ella. Vestía una túnica negra de monje y llevaba la capucha cubriéndole la cabeza. Aún así, había algo imposible de ocultar: sus ojos, unos ojos azul pálido extraordinariamente hermosos. El muchacho se acercó hasta el borde del hoyo y la observó desde arriba. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Su voz era fría, tan fría que no encajaba con un rostro tan delicado. Al escucharla, un extraño escalofrío recorrió la espalda de Thalia. En aquel momento creyó que era culpa de la lluvia,
Pero muchos años después comprendería la verdad. Aquella sensación había sido una advertencia, una premonición. El muchacho que ahora la observaba con un rostro inexpresivo terminaría hundiendo toda su vida en un sufrimiento imposible de describir. Si hubiera comprendido aquel presentimiento, habría soltado inmediatamente al pequeño pájaro. Habría salido arrastrándose entre el barro sin importarle la vergüenza, y habría huido de aquel niño de ojos azules. Incluso habría deseado olvidar para siempre que alguna vez llegó a verlo. Pero Thalia solo tenía 8 años. ¿Cómo iba a imaginar que el niño surgido de la lluvia acabaría convirtiéndose en la mayor desesperación de toda su vida? Así que levantó la cabeza y respondió con el mismo carácter desafiante que siempre la acompañaba. ¿No lo ves? Estoy atrapada aquí abajo y no puedo salir. El muchacho entrecerró ligeramente los ojos. Parecía preguntarse cómo había terminado en semejante situación. Sin embargo, no hizo ninguna pregunta, simplemente descendió por la pendiente, sin preocuparse de que el barro ensuciara sus elegantes botas de cuero ni los impecables pantalones que llevaba puestos. Thalia lo observó completamente sorprendida. Jamás habría imaginado que un niño con un rostro tan frío actuara de aquella manera. Él caminó con total firmeza sobre el barro convertido en un pantano. Cuando estuvo cerca, ella pudo verlo mejor. Era incluso más delgado de lo que parecía desde arriba, y le sacaba casi una cabeza de altura. Finalmente se detuvo frente a ella, extendió lentamente una mano y habló con la misma calma de antes. «Agárrate». A veces, los encuentros más pequeños terminan marcando toda una vida. Y sin saberlo, aquella niña estaba a punto de conocer a la persona que acabaría convirtiéndose en su mayor obsesión y también en su mayor desgracia. Las manos del muchacho eran increíblemente blancas, casi tanto como su propio rostro. Eran elegantes, finas y extrañamente hermosas. Thalia estuvo a punto de tomar aquella mano, pero en ese instante sintió que el pequeño pájaro se acurrucaba contra su palma mientras agitaba débilmente las alas. Negó con la cabeza de inmediato. No. El muchacho frunció ligeramente el ceño bajo la capucha empapada por la lluvia. Bajó la vista hacia las manos que ella protegía contra su pecho. «¿Qué llevas ahí?» Thalia guardó silencio unos segundos antes de responder. «¿Es importante?» El niño la observó sin decir nada. Ella terminó negando con la cabeza. «No, no lo es. Entonces tíralo». Thalia volvió a negar. «No es importante, pero tampoco puedo abandonarlo». Aquellas palabras parecieron sorprender al muchacho. Su frente se arrugó levemente, como si estuviera molesto. Por un instante, Thalia creyó que simplemente daría media vuelta y la dejaría allí. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Sin pronunciar una sola palabra más, el niño descendió hasta donde ella estaba. Se inclinó frente a la pequeña princesa y sin la menor vacilación la rodeó con ambos brazos. Thalia soltó un pequeño grito de sorpresa. El barro cubría su vestido. La lluvia empapaba completamente su cuerpo. Aún así, el muchacho la abrazó con firmeza. «Oye, lo siento. Quédate quieta». Ella obedeció al instante. Mientras procuraba no aplastar al pequeño pájaro escondido entre sus manos, el muchacho aflojó apenas el abrazo y comenzó a subir la pendiente embarrada. Sus movimientos eran rápidos, silenciosos, casi felinos. Consiguió salir del hoyo sin dificultad. Sin embargo, sus elegantes botas, sus pantalones y el borde de la túnica quedaron completamente cubiertos de barro. El muchacho los observó unos segundos, frunció el ceño. «¡Qué desastre!». Thalia sintió un pinchazo de culpa. «Me estás ayudando, así que te compensaré. Puedo comprarte ropa mucho mejor que esa. Soy hija de una persona muy importante. Les pediré que te paguen todo». Lo dijo completamente convencida, pero en lugar de agradecerlo, el muchacho pareció ofenderse. Se alejó unos pasos del enorme agujero y respondió con absoluta frialdad. «Eres bastante engreída para ser tan pequeña». Las mejillas de Thalia se encendieron al instante. Si cualquier otra persona hubiera osado hablarle de aquella manera, ya le habría dado una bofetada. Después de todo, ella era hija del emperador, pero por alguna razón no consiguió responder. La lluvia seguía cayendo sobre su rostro y, aún así, sentía que la cara le ardía. El muchacho caminó hasta refugiarse bajo uno de los pocos árboles que Cenevere todavía no había mandado arrancar. En ese momento, el pequeño pájaro dejó escapar un débil chillido. El niño comenzó a bajarla al suelo. Entonces volvió a fijarse en las manos que ella seguía escondiendo contra su pecho. «¿Qué llevas ahí?». Solo entonces pareció sentir verdadera curiosidad. Thalia dudó un instante, después abrió lentamente las manos. «¿Un pájaro?». Su tono sonó incrédulo, y era comprensible. Cubierto de barro, con las alas deshechas y la piel rosada del pecho completamente expuesta, el animal parecía más una pequeña rata que un ave. Thalia bajó la cabeza, avergonzada. «Es porque estaba ahogándose en el barro».
Antes quiso decir que antes era más bonito, pero ni siquiera ella estaba segura de que fuera verdad. Aquel pequeño estornino era tan común como cualquier otro. Sin embargo, el muchacho no mostró el menor gesto de rechazo. Tomó con cuidado al diminuto animal, lo acomodó dentro de su propia capucha. El pájaro buscó inmediatamente el calor de su pecho y se acurrucó junto a su clavícula. Talia abrió mucho los ojos. La piel del muchacho irradiaba un calor parecido al de una chimenea encendida. Él volvió la vista hacia ella. «Tus manos están heladas. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí abajo?» Al levantar la cabeza, sus rostros quedaron muy cerca. A través de las pestañas oscuras empapadas por la lluvia, Talia pudo contemplar aquellos extraordinarios ojos azul pálido. Parecían un cielo de invierno, como si diminutas partículas de plata brillaran en su interior. Sin darse cuenta, terminó murmurando: «Tienes una corona de plata en los ojos». Por primera vez, la expresión del muchacho cambió. Sus ojos se abrieron apenas un poco más. Sus labios parecieron querer decir algo, pero nunca llegaron a pronunciar palabra. En cambio, fue él quien comenzó a observar los ojos de Talia. Ella se preguntó qué estaría viendo, y justo entonces una voz conocida rompió el silencio. «Señorita», era la niñera. En aquella época, todavía no se había acostumbrado a llamarla Su Alteza, por mucho que los demás la corrigieran. Su voz resonó por todo el jardín. Talia bajó la mirada y habló casi en un susurro. «Tengo que irme». No sabía por qué le costaba tanto decir esas palabras. Tal vez porque no quería marcharse. El muchacho permaneció inmóvil durante unos segundos. Después la dejó lentamente sobre el suelo, con una delicadeza impropia de alguien tan frío. Cuando sus brazos dejaron de rodearla, un escalofrío recorrió el cuerpo de Talia. Solo entonces comprendió lo cálido que había sido aquel abrazo. Dudó unos instantes. Después le tendió el pequeño pájaro. «¿Puedes quedarte con él?». Quería añadir que sus propias manos estaban demasiado frías para cuidarlo, que él era mucho más cálido, pero nunca llegó a decirlo. El muchacho aceptó al ave con sumo cuidado, la acercó a su mejilla, tan blanca como el yeso, y volvió a cubrirla con la capucha para protegerla de la lluvia. Talia lo contempló en silencio. Finalmente reunió valor para preguntar: «¿Crees que ese pajarito sobrevivirá?». El muchacho la observó durante un largo momento y respondió con absoluta serenidad: «Sí». Sus ojos azul plateado permanecieron fijos en los de ella. «Va a vivir». Su rostro seguía siendo completamente inexpresivo, y aún así, Talia tuvo la extraña sensación de que estaba sonriendo. Sin decir nada más, echó a correr bajo la lluvia. Atravesó los rosales arrancados, los arbustos destrozados, los enormes montículos de tierra que parecían pequeñas tumbas. A mitad del camino, volvió la cabeza. El muchacho seguía allí, quieto, bajo el gran árbol. ¿Por qué no se marchaba? Quizá esperaba a que dejara de llover, o quizá la estaba viendo alejarse. Durante un instante, Talia sintió un impulso imposible de explicar. Quiso regresar, quiso refugiarse de la lluvia junto a él, quiso sentarse a su lado frente a una chimenea cálida mientras cuidaban juntos de aquel pequeño pájaro. Pero antes de que pudiera hacerlo, la niñera apareció corriendo desde el edificio principal. Tenía el rostro completamente rojo por la preocupación. ¿Dónde demonios os habíais metido? ¿Sabéis cuánto tiempo lleva buscando Cenevere? La mujer sujetó con fuerza la mano de Talia y comenzó a arrastrarla hacia el palacio. «Mirad cómo habéis quedado. Tenéis que ver a su majestad enseguida. ¿Qué se supone que voy a hacer ahora con toda esa suciedad? Me caí mientras caminaba. Dios mío, ¿a quién se le ocurre salir a pasear con este tiempo?». La niñera continuó regañándola mientras avanzaban por el corredor que conducía al palacio. Talia giró la cabeza una última vez. Buscó con la mirada al niño de los ojos azul plateado, pero ya no estaba allí. Desde aquel día, Talia aprovechó cada oportunidad para regresar al jardín trasero. Esperaba volver a encontrarse con el muchacho de ojos azul plateado, pero nunca apareció. Pasó el tiempo. En el lugar donde había encontrado al pequeño pájaro, plantaron un enorme olmo. El viejo patio abandonado comenzó a llenarse de flores y arbustos de colores, y, aún así, él nunca volvió. La sensación de pérdida que sintió fue extraña. Era como si hubiera encontrado un tesoro por casualidad, solo para perderlo inmediatamente después. No podía evitar pensar que todo habría sido diferente si aquel día hubiera ignorado la voz de la niñera. Su padre, que supuestamente iba a conocerla, jamás apareció aquella noche. Cenevere tampoco fue a verla. Mientras cenaba rodeada de criadas frías y silenciosas, solo podía arrepentirse una y otra vez. Debí correr detrás de él. Si hubiera intentado marcharse, lo habría seguido aunque tuviera que sujetarlo de la ropa. Aquella noche, acostada bajo unas mantas tan frías como el propio palacio, recordó con más intensidad que nunca el calor de los brazos que la habían rescatado del barro. Al principio creyó que solo era una ilusión provocada por la soledad, hasta que volvió a verlo, o, mejor dicho, fue ella quien lo encontró. Las estaciones cambiaron. Talia ya tenía casi 9 años. La lluvia había dado paso al abrasador sol del verano.
Un día, mientras atravesaba el largo corredor que conducía al palacio del emperador, un estruendo de voces llamó su atención. Se acercó al enorme ventanal arqueado. Más allá del cristal, en un amplio campo, bañado por la luz del verano, casi 30 aprendices de caballero entrenaban con espadas de madera. Y, sin siquiera proponérselo, su mirada encontró inmediatamente al mismo muchacho, como una polilla atraída por una llama. Su cabello rubio, del color del lino descolorido, resplandecía bajo el intenso sol con reflejos plateados. Era la primera vez que lo veía sin la capucha, y, aún así, lo reconoció al instante. Era el niño que había aparecido bajo la lluvia aquel día de primavera. Talia se inclinó sobre el alféizar para observarlo mejor. Entre todos los aprendices, él destacaba con absoluta naturalidad. Cada movimiento era limpio, preciso, elegante. Sus brazos largos y flexibles manejaban la espada con una fuerza serena. Incluso el aire parecía abrirse a su paso. Ese chico, ¿sabes quién es? El anciano sirviente que la acompañaba apenas dirigió una mirada distraída hacia el campo de entrenamiento. Son reclutas que se preparan para ingresar en la Guardia Imperial. Todos pertenecen a importantes familias nobles. No parecía tener el menor interés en responder exactamente a quién señalaba la princesa. Después volvió a mirarla. Su majestad está esperando. Debemos irnos. A Talia no le quedó más remedio que apartarse de la ventana. Recorrió el largo pasillo, silencioso como una tumba. Iba a reunirse con su padre biológico por primera vez desde que había llegado al Palacio Imperial. Y, sorprendentemente, no sentía ninguna emoción. Mucho tiempo atrás ya había visto al emperador durante una visita a la familia Taren. Nunca lo había considerado su padre. Aquel hombre de expresión severa jamás mostró verdadero interés por ella. Y Talia tampoco podía apreciar al hombre que le había arrebatado a su madre. Nada había cambiado desde que fue reconocida oficialmente como princesa imperial. Entró en el amplio despacho. El emperador permanecía sentado detrás de un enorme escritorio, con la luz entrando por su espalda. Ni siquiera levantó la vista. Continuó revisando documentos mientras hablaba con absoluta indiferencia. A partir de ahora aprenderás la etiqueta de la corte imperial. Selló uno de los pergaminos. Después tomó otro. Talia esperó a que al menos la mirara, pero sus ojos tardaron una eternidad en posarse sobre ella. Nunca logró comprenderlo. Si aquel hombre amaba tanto a Cenevert, ¿por qué era incapaz de mirar a la hija que tanto se parecía a ella? El emperador siguió escribiendo como si estuviera completamente solo. He reunido a los mejores maestros para ti. Desde mañana asistirás al palacio principal antes del mediodía para recibir clases. Tendrás que esforzarte mucho si quieres ponerte al día con tus estudios. No esperó respuesta, simplemente levantó una mano para indicar que la audiencia había terminado. Así concluyó el reencuentro entre padre e hija. Duró apenas unos minutos y no volvió a verla hasta mucho tiempo después. Mientras regresaba por el mismo corredor, Talia volvió a mirar por la ventana, pero el entrenamiento ya había terminado. El campo estaba completamente vacío. Solo permanecía allí el brillante sol del verano. Desde aquel día, cada vez que acudía a sus lecciones, buscaba cualquier excusa para mirar hacia el campo de entrenamiento. Le gustaba observar cómo pequeñas gotas de sudor aparecían sobre el rostro pálido del muchacho, cómo el esfuerzo teñía ligeramente de rojo sus mejillas, y muchas veces terminaba hablándole en silencio. ¿Qué pasó con aquel pajarito? ¿Murió al final? ¿O consiguió sobrevivir? Lo dejaste libre. Deseaba volver a mirarlo a los ojos. Quería comprobar si aquella extraña corona plateada seguía brillando en ellos. Con el paso de los días, ese deseo se volvió insoportable. Una tarde, mientras fingía prestar atención a una aburrida clase de historia y espiaba el campo de entrenamiento desde la ventana, sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente. Era Cenevert. Hacía más de 2 semanas que no la veía. Vestida con todos los lujos propios de una emperatriz, parecía poseer una belleza casi irreal. Ni siquiera los elfos que alguna vez visitaron la familia Taren podían compararse con ella. Cenevert observó a su hija durante unos segundos. Después preguntó con tranquilidad: ¿qué estabas mirando con tanta atención? Talia reaccionó de inmediato. Se apartó de la ventana. Por alguna razón, no quería hablar de aquel muchacho, pero Cenevert era demasiado perspicaz. Siguió la dirección de la mirada de su hija y enseguida encontró al joven rubio entrenando bajo el sol. Una sonrisa lenta apareció en sus labios. Es el hijo del gran duque Shirkan. Talia abrió mucho los ojos. Había imaginado que pertenecía a una familia importante, pero jamás pensó que fuera el heredero de una de las casas más poderosas del imperio. Los profundos ojos de Cenevert brillaron con un extraño interés, como si pudiera leer cada pensamiento de su hija. ¿Te gusta ese niño?
El rostro de Thalia se puso completamente rojo. No fue capaz de responder, pero no hacía falta. Cenever ya había entendido todo. Soltó una suave risa, se inclinó y besó a su hija en la mejilla. «Si lo deseas, puedo dártelo». Aquellas palabras sonaron tan suaves y, al mismo tiempo, tan inquietantes como el viento atravesando un bosque durante la noche. Cenever volvió a incorporarse. Sus labios rojos dibujaron una sonrisa perfecta. «Pero si quieres recibir un premio, primero tendrás que satisfacer a tus padres». Thalia sintió un leve reproche escondido en aquellas palabras. Tomó apresuradamente el libro de historia que había dejado sobre la ventana y echó a correr. Mientras se alejaba, seguía sintiendo la mirada de Cenever clavada en su espalda, como una telaraña imposible de romper. Aquella era la misma madre a la que había extrañado todas las noches. Entonces, ¿por qué estaba huyendo de ella? Había imaginado que, cuando por fin volvieran a verse, se enfadaría. Le reclamaría haberla dejado sola. Le reprocharía no haber permanecido a su lado. Pero la mujer que ahora ocupaba el trono imperial ya no parecía su madre, era otra persona, algo hermoso y aterrador. Aquella noche, Thalia permaneció despierta durante horas. No era especialmente feliz cuando vivía con la familia Taren, pero al menos tenía a Cenevere. Más que una madre, había sido su única compañera, su única aliada. Mientras el mundo entero las señalaba, podían soportarlo juntas. Ahora todo era diferente. Cenevere se había convertido en la emperatriz del imperio. Y ella había quedado completamente sola, rodeada de desconocidos. La soledad comenzó a calarle hasta los huesos. Necesitaba desesperadamente a alguien que permaneciera a su lado, alguien que la abrazara con calidez, alguien que la mirara con verdadera ternura. Sentía que, si encontraba a una persona así, sería capaz de entregarle cualquier cosa. Y fue entonces cuando tomó una decisión. Ya no quería limitarse a observar desde la distancia al muchacho de los ojos azul plateado. Quería conocerlo. Desde aquel día, nada volvió a ser igual. Sin saberlo, estaba a punto de dar el primer paso hacia un destino del que jamás podría escapar. Thalia abrió los ojos y, desde el primer instante de la mañana, se preparó con un cuidado que nunca antes había tenido. Soportó en silencio cómo las criadas restregaban su piel con cepillos ásperos hasta enrojecerla y cómo peinaban una y otra vez su cabello, mientras las cerdas arañaban su cuero cabelludo. Cuando terminaron de arreglarla, sacó el vestido de terciopelo que su abuelo, el mismo que siempre la había mirado con desprecio el día que abandonó la casa Taren, le había regalado por primera vez. Se lo puso con cuidado. Al mirarse al espejo, vio el reflejo de una niña tan hermosa como un ángel. Pensó que, si Cenevere hubiera vuelto a tener 9 años, habría lucido exactamente igual. Clavó la mirada en aquellos profundos ojos azules heredados de su madre y abandonó la habitación con expresión decidida. Pero ese día, el muchacho que siempre entrenaba a la misma hora no apareció. Después de escabullirse del sirviente y recorrer durante un largo rato el patio del castillo, la decepción comenzó a apoderarse de ella. Su mundo pareció oscurecerse al pensar que quizá nunca volvería a verlo. No lograba comprender por qué estaba tan obsesionada con alguien con quien apenas había cruzado unas pocas palabras, aunque en el fondo sí lo sabía. Aquel día de lluvia torrencial él podría haber pasado de largo, podría haber ignorado a una niña cubierta de barro, pero no lo hizo. Entró en aquel pozo, arruinó su ropa y sus botas para rescatarla. La sostuvo entre sus cálidos brazos mientras ella temblaba de frío bajo la lluvia. La miró fijamente durante un largo rato. Incluso recogió con cuidado al pequeño pájaro moribundo y se lo llevó consigo. Solo ese gesto bastó para sembrar esperanza en el corazón de la pequeña princesa. Impulsada por ese sentimiento, Thalia recorrió sin descanso los inmensos alrededores del palacio, un lugar tan enorme que parecía el vientre de un monstruo gigantesco. A pesar de llevar meses viviendo allí, seguía encontrando pasillos y jardines que jamás había visto. Atravesó senderos cubiertos de flores, cruzó grandes explanadas y terminó caminando por la parte trasera del palacio principal. Desde la mañana hasta el mediodía no dejó de caminar. Sus piernas latían de dolor. Sentía que las plantas de los pies ardían con cada paso y que las ampollas comenzaban a formarse. Se secó el sudor de la frente mientras levantaba la vista hacia el cielo azul oculto entre las copas de los árboles. No supo cuánto tiempo pasó. Cuando finalmente decidió regresar a la villa, distinguió la silueta esbelta de un muchacho caminando entre los altos abedules. Sus ojos brillaron de inmediato. Aunque estaba lejos, lo reconoció al instante. Aquella forma elegante de caminar, con la espalda completamente recta y movimientos tan fluidos como el agua, era imposible de confundir. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a perseguirlo. Corrió cada vez más rápido, pero por mucho que aceleraba, la distancia entre ambos nunca disminuía. Era evidente que el chico tenía prisa.
¿A dónde iba con tanta urgencia? Intentó llamarlo. Sin embargo, respiraba tan agitadamente que ningún sonido salió de su garganta, y al final lo perdió de vista. Derrotada, se dejó caer junto a una repisa de madera, apoyó la espalda y agachó la cabeza mientras el fino sol del verano caía sobre su rostro cubierto de sudor. Permaneció allí durante unos instantes. Entonces escuchó una risa muy tenue mezclada con el murmullo del viento. Era un sonido ligero, parecido al canto de un pequeño pájaro. Se puso de pie y caminó lentamente en esa dirección. Atravesó un grupo de abedules y una espesa barrera de arbustos. Entonces apareció ante ella un lugar que parecía salido de un cuento. Un inmenso jardín cubierto de lavandas, caléndulas y prímulas blancas. Un elegante pabellón de mármol blanco y una pequeña fuente de la que brotaba agua cristalina. Todo parecía un palacio de hadas. Mientras contemplaba aquel paisaje bañado por diminutas partículas doradas suspendidas en el aire, distinguió a un niño arrodillado frente a una silla de mármol. Era él, pero no estaba solo. Frente a él se encontraba sentada una niña de aproximadamente la misma edad que Thalia. Era hermosa, tenía un largo cabello negro y sedoso, mejillas sonrosadas y una expresión dulce. Mientras hablaba sin detenerse, una leve sonrisa apareció en los labios del muchacho. Al verlo sonreír para otra persona, algo atravesó el pecho de Thalia. Fue un dolor tan intenso como si una cuchilla le hubiera perforado el corazón. Sintió que alguien acababa de arrebatarle un tesoro. Sabía que aquel sentimiento era absurdo. A simple vista, era evidente que ambos se conocían desde hacía mucho tiempo. Ella, en cambio, no era más que una completa desconocida. Aún así, decidió acercarse. Quería presentarse con educación, quería formar parte, aunque solo fuera un instante, de aquella escena cálida. Sobre todo, deseaba que aquellos ojos azul plateado y aquella sonrisa también se dirigieran hacia ella. Impulsada por ese deseo, salió detrás de los arbustos y avanzó hasta la fuente. En ese mismo instante, tanto el muchacho como la niña levantaron la vista. Los ojos azul plateado de él y los ojos verde claro de la muchacha se clavaron sobre ella. Thalia sintió la garganta completamente seca. Nunca había hablado con niños de su edad, pero seguía siendo una princesa imperial. Estaba convencida de que nadie rechazaría su amistad. Levantó ligeramente la barbilla y los saludó con seguridad. ¿Hola? El muchacho permaneció inmóvil, ni siquiera dio un paso. Durante un momento, Thalia creyó que quizá no la había reconocido. Después de todo, cuando la salvó, estaba cubierta de barro y lluvia. Ahora vestía como una auténtica princesa. Justo cuando iba a recordarle aquel encuentro bajo la tormenta, ¡No, no, aquí no! La niña lanzó un grito desgarrador. Su rostro estaba completamente pálido, como si hubiera visto la peor de sus pesadillas. Sin apartar los ojos aterrorizados de Thalia, corrió hacia el muchacho. «Por favor, Barks, saca a esa niña de aquí, que no vuelva a poner un pie en este lugar, que no vuelva a verla jamás». Sus delgados brazos rodearon desesperadamente el cuello del chico. Barks respondió de inmediato. La protegió envolviendo su espalda entre sus brazos. Después levantó la vista. Sus fríos ojos atravesaron a Thalia por encima del hombro tembloroso de la muchacha. Ella retrocedió un paso. Entonces, él habló. «Sal de aquí ahora mismo». Thalia permaneció inmóvil durante un instante, observando aquel rostro que hasta entonces solo había asociado con calidez. Después dio media vuelta y echó a correr. Sentía como si le hubieran vaciado un cubo de agua helada sobre la cabeza. No podía pensar, su mente había quedado completamente en blanco. Corrió sin saber durante cuánto tiempo, pero cuando ya estaba cerca del edificio principal, alguien la agarró violentamente del cabello. Su cabeza fue lanzada hacia atrás. Todo su cuerpo perdió el equilibrio. Y, antes siquiera de entender qué estaba ocurriendo, un fuerte golpe la lanzó por el césped. Rodó varios metros mientras se sujetaba el estómago. Entonces escuchó una voz llena de rabia. «¿De dónde demonios crees que eres para atreverte a poner un pie en ese lugar?» Confundida, levantó lentamente la cabeza. Frente a ella había un niño al que nunca antes había visto. Tenía el cabello negro como la noche. Los ojos verdes brillaban con un odio feroz. Su rostro guardaba un enorme parecido con el de la niña del jardín. Pero Thalia no entendía nada. No sabía cuánto tiempo llevaba siguiéndola, ni por qué parecía odiarla con tanta intensidad. Todavía seguía paralizada por el impacto de lo que acababa de vivir cuando el muchacho volvió a golpearla. Le dio una violenta patada en el estómago. El aire escapó de sus pulmones. Su vista comenzó a nublarse, pero el niño no se detuvo. Continuó pateándola una y otra vez, como si estuviera golpeando una pequeña pelota. Mientras lo hacía, no dejaba de gritar: «¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!».
Cada una de aquellas palabras atravesaba sus oídos como un clavo. Los golpes y las maldiciones solo terminaron cuando varios sirvientes, horrorizados por la escena, corrieron para detenerlo. Talia apenas pudo arrastrarse por el suelo como un insecto, intentando escapar de aquellas feroces patadas. Incluso después de que 2 asistentes sujetaran al muchacho por los brazos, él siguió forcejeando con una furia salvaje, y rugiendo como una bestia, lanzó su última maldición. «Desaparece de este mundo, maldita bastarda». Hay heridas que no dejan cicatrices en la piel, pero sí en el alma. Y aquel día, Talia descubriría hasta dónde podía llegar la crueldad de quienes la rodeaban. Después de todo aquel alboroto, Talia dejó de salir de la villa. Sin embargo, aunque permaneciera encerrada, las criadas nunca dejaban de murmurar. Hablaban sin descanso, como si jamás hubieran sabido guardar silencio. Gracias a esos interminables comentarios, la niña descubrió que el muchacho que la había golpeado era el príncipe heredero del imperio, su propio medio hermano. También supo que la joven de cabello negro a la que había visto en el jardín oculto era su media hermana. Y había algo más. Ambos llevaban menos de 6 meses de luto por la muerte de su madre. Eso significaba que Cenever y ella habían entrado al Palacio Imperial apenas 3 semanas después del fallecimiento de la ex emperatriz Bernadette. Peor aún, Cenever había ordenado borrar cualquier rastro de la antigua emperatriz en cuanto puso un pie en el palacio. Entonces Talia comprendió algo. Quizá aquel pequeño jardín, escondido detrás del palacio principal, era el único recuerdo de Bernadette que su madre aún no había conseguido destruir. Se acercó a la ventana. La lluvia de verano caía con fuerza sobre el jardín que Bernadette había cuidado con tanto cariño. Bajo la tormenta, las plantas empapadas parecían criaturas monstruosas y el intenso olor a hierba mojada invadía el ambiente. Con un movimiento lento, cerró las cortinas. Después se acurrucó sobre la cama. En su mente aparecieron una y otra vez la mirada llena de odio del príncipe heredero, el rostro aterrorizado de su hermanastra y aquellos ojos azul plateado que la habían observado con frialdad mientras protegían a la muchacha. Barks Raedgo Shirkan. Murmuró su nombre sin apartar la vista del techo. Cuando por fin descubrió cómo se llamaba aquel muchacho, no sintió ninguna alegría. Al contrario, comprendió que jamás volvería a dedicarle una sonrisa. La difunta emperatriz Bernadette pertenecía a la prestigiosa familia del margrave Orestein, pero su madre provenía de la casa Shirkan. Eso convertía a Barks en un pariente lejano de la emperatriz fallecida. Además, Bernadette había cuidado personalmente de él desde que ingresó al palacio, siendo apenas un niño para comenzar su dura formación. Era lógico que considerara a Cenevere una enemiga, y por extensión, también la odiara a ella. Al recordar aquellos ojos helados clavados sobre su rostro, Talia sintió por primera vez resentimiento hacia el hecho de ser hija de Cenevere. Incluso el parecido físico con su madre, del que siempre había estado orgullosa, comenzó a avergonzarla. No quería sentirse así. Después de todo, ella había sido la víctima, había recibido una paliza brutal. Entonces, ¿por qué era ella quien se sentía culpable? El culpable era el príncipe heredero. Él había actuado mal, ella no había hecho nada, no era una mala persona. Se lo repetía una y otra vez, pero bastaba con cruzarse con las frías miradas de los sirvientes para que todas aquellas palabras perdieran fuerza. Entendía perfectamente el significado de cada uno de sus gestos. Le preparaban baños con agua helada, la restregaban con tanta fuerza que su piel terminaba completamente roja. Cada vez que la cambiaban de ropa, las pinzas rozaban su piel con una precisión casi intencional. Le peinaban el cabello de forma tan brusca que el cuero cabelludo le ardía, y en cada comida le servían alimentos completamente fríos. Era su forma de castigarla, sabía que la odiaban, pero al principio creyó que podía soportarlo. Después de todo, en la casa Taren nunca había recibido un trato mucho mejor. Cuando se sentía intimidada, Cenever siempre la abrazaba con fuerza y le susurraba al oído que ella era el fruto del verdadero amor y que jamás debía preocuparse por lo que dijeran los demás. Durante años creyó en esas palabras. Intentó seguir caminando con la cabeza en alto, pero ahora su madre ya no estaba a su lado. En todo el palacio solo escuchaba historias sobre lo bondadosa que había sido Bernadette y sobre todo el sufrimiento que soportó antes de morir. Poco a poco, el ánimo de Talia comenzó a quebrarse. La niña que siempre caminaba orgullosa empezó a bajar la cabeza. Sus ojos dejaron de mirar al frente y comenzaron a quedarse fijos en el suelo. Los sirvientes no tardaron en darse cuenta, y cuanto más débil la veían, más crueles se volvían. Ni el emperador ni Cenevere parecían prestarle atención.
Los criados comprendieron rápidamente que nadie la protegería. Para ellos, Talia jamás había sido una auténtica princesa imperial. Era únicamente la prueba viviente de la infidelidad que destrozó el corazón de Bernadette, la evidencia de una relación vergonzosa. Cada vez que atravesaba un pasillo, escuchaba cómo hablaban mal de ella. Las críticas la perseguían constantemente. Su cabeza parecía estar a punto de estallar. Cada palabra alimentaba su rabia y también su tristeza. Aún así, pensaba que debía soportarlo. Después de todo, desde el mismo instante en que nació, muchas personas habían sufrido por su existencia. Quizá aquel dolor era simplemente el precio que debía pagar. Pero el acoso terminó superando cualquier límite. Habían pasado ya 2 estaciones desde su llegada al palacio. Aquella mañana bajó al comedor para desayunar. En cuanto cruzó la puerta, sintió una extraña inquietud. Había demasiados sirvientes, criadas alineadas contra las paredes, todos observándola en silencio. Tuvo el presentimiento de que algo iba a suceder. Sin embargo, nada ocurrió. Al contrario, los sirvientes fueron sorprendentemente amables, y la mesa estaba repleta de comida. Bajó lentamente la vista hacia el plato de plata. La cocinera colocó frente a ella pan recién horneado, acompañado de mantequilla. Después apareció una codorniz perfectamente asada. Y por último, un abundante guiso del que aún escapaba un espeso vapor. Durante meses solo había recibido pan duro y sopas frías, tan aguadas como el agua de lluvia. Ver un plato caliente hizo que los ojos se le llenaran de lágrimas. Levantó la vista, todos los sirvientes la observaban, esperaban alguna reacción. Por un instante creyó que, quizá, habían decidido dejar de castigarla. Tal vez estaban dispuestos a perdonarla. Quizá, por fin, serían amables con ella. Tomó la cuchara, probó el guiso. El sabor de la mantequilla, la leche y las verduras calientes llenó inmediatamente su boca. Era delicioso. Hacía tanto tiempo que no probaba una comida caliente, que un hambre desesperada despertó dentro de ella. Olvidó por completo cualquier rastro de orgullo y comenzó a comer con ansiedad. No supo cuánto tiempo pasó, hasta que, de repente, algo cambió. Había un sabor extraño, demasiado intenso. No era el sabor de la carne. Ni siquiera las especias lograban ocultarlo. Frunció el ceño. Observó el guiso. En ese mismo instante escuchó una risa burlona detrás de ella. Giró la cabeza. Todas las criadas seguían inmóviles, con la vista baja, con rostros completamente serios, pero alcanzó a distinguir cómo las comisuras de algunos labios temblaban, intentando contener la risa. Un sudor helado recorrió su espalda. Con manos temblorosas, removió lentamente el fondo del plato. Apartó los trozos grandes de comida. Entonces apareció una masa oscura. Al principio creyó que era un enorme pedazo de carne, pero no lo era. Se quedó completamente inmóvil. Con la cuchara levantó aquella cosa ennegrecida. Era una rata. Una enorme rata gris, hinchada por la cocción, flotaba dentro del espeso caldo con la boca abierta. Ni siquiera fue capaz de gritar. La cuchara cayó. Ella también se desplomó de la silla y comenzó a vomitar sobre el suelo. Expulsó todo el guiso. Y aun cuando ya no quedaba nada en su estómago, las arcadas continuaban. El insoportable olor de aquella rata parecía quedarse pegado dentro de su nariz. Sentía que el sabor de la carne podrida jamás desaparecería de su lengua. Se introdujo los dedos en la garganta, se raspó desesperadamente la lengua, intentó seguir vomitando, pero ya no salía nada. Después de permanecer largo rato tirada en el suelo, con el rostro cubierto de lágrimas y vómito, levantó lentamente la cabeza. Lo primero que vio fueron varios pares de pies moviéndose alrededor de la mesa. La cocinera retiraba los platos con absoluta tranquilidad. Los demás sirvientes recogían la vajilla y limpiaban la mesa con total normalidad, como si Talia, tirada en el suelo, cubierta por su propio vómito, simplemente no existiera. A partir de ese día, ella no pudo comer la mayoría de los alimentos. Lo que había dentro la hacía imposible de ignorar. La niñera estaba frustrada porque no entendía nada. Pensaba que Talia era demasiado exigente. Así que la joven sobrevivió a base de fruta y miel que le traían poco a poco, como meriendas sin dar ninguna explicación. La soledad ya no era su mayor problema. En el lugar más espléndido y lujoso del mundo, tuvo que luchar contra el hambre. Había días en que el estómago le rugía con tanta fuerza que, a regañadientes, probaba la comida que le llevaban los sirvientes. Pero inevitablemente encontraba bichos, ratas y, a veces, incluso una bola de pelo que no sabía a quién pertenecía. Después de pasar por eso varias veces, llegó al punto en que no podía llevarse absolutamente nada a la boca. En pocas semanas quedó demacrada y apenas reconocible. Para entonces, incluso la niñera más distraída había notado que algo andaba muy mal. Fue directa a ver a la emperatriz y le dijo con furia que su única hija estaba a punto de morir.
Gracias a eso, Talia pudo ver el rostro de su madre por primera vez en meses. ¿Cómo terminó así? Esas fueron las palabras que Cenevere pronunció al visitar por primera vez la villa. Ella, que había fingido no conocer a su propia hija, como si la hubiera olvidado por completo. Los ojos de la joven se enrojecieron al contemplar a su madre, que florecía radiante como una flor en un día de verano, tan distinta a su propia apariencia arruinada y destrozada. Al ver ese rostro tan puro que parecía inocente, sintió que el resentimiento brotaba desde lo más profundo de su interior. Iba a enojarse, iba a gritarle que era demasiado egocéntrica. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fueron sollozos. Lloró como un recién nacido y le contó todo. Le confesó las terribles atrocidades cometidas por los sirvientes del palacio, cada crueldad que había padecido en silencio. Cenevere se sentó junto a su cama y escuchó sin decir una sola palabra hasta que la historia terminó. Talia pensó que su madre callaba porque reprimía la ira, quizás sin palabras ante los horrores sufridos por su única hija. Así lo exigió, agitando los brazos con desesperación. «Mamá, por favor, que dejen de hacerme daño. Tienes que actuar ahora mismo para asegurarte de que nadie vuelva a lastimarme». «¿Por qué debería hacer eso?». Cenevere inclinó la cabeza. La joven quedó atónita ante la respuesta. El rostro de su madre reflejaba pura curiosidad, genuina, como si en verdad no comprendiera por qué su hija maltratada le pediría ayuda. «Talia, este palacio es tuyo y todos los sirvientes de este castillo son de tu propiedad. Ya tienes 9 años. ¿Qué pasaría si le hicieras un berrinche a tu madre porque no sabes manejar bien una de tus pertenencias?». Talia se quedó completamente sin palabras. Cenevere suspiró con genuina decepción y le ahuecó la mejilla con una mano. «Eres la hija del emperador. Realmente no entiendo por qué personas tan insignificantes te tratan de esa forma. Es vergonzoso que mi hija sea tan ingenua y débil». «Oh, mamá». La emperatriz miró pensativa las velas de la ventana. Su rostro, de una belleza inquietante, no mostraba rastro alguno de ira por el maltrato sufrido por su hija. Solo había una ligera decepción, una frustración contenida y una reflexión profunda sobre cómo podría ayudar a su hija descarriada. Talia sintió que estaba frente a un insecto que llevaba una imitación convincente de forma humana. Cenevere, tras permanecer perdida en sus pensamientos durante un largo momento, chasqueó los dedos. «Probemos esto. Te dejaré un guardaespaldas útil. Es un hombre al que he entrenado durante mucho tiempo. Si lo manejas bien, te será muy valioso». Se levantó de su asiento como si todos los problemas se hubieran resuelto de golpe. Talia la tomó del dobladillo con urgencia. «No necesito a alguien así. Quiero estar con mi madre». Una mirada de desilusión cruzó el rostro de Cenevere ante ese grito desesperado. La joven palideció, congelada por el shock. La emperatriz se inclinó hacia ella y le quitó los dedos del vestido, uno por uno. Luego chasqueó la lengua, como si de verdad lo lamentara. «Talia, todo empezó conmigo. ¿Pero sabes por qué nadie pone ratas en mi sopa?». La pequeña quedó paralizada como un ratón frente a una serpiente, incapaz de responder. Cenevere continuó, con voz suave y casi tierna. «¿Por qué el agua de mi baño siempre está tibia y fragante? ¿Por qué mi mesa nunca está vacía? ¿Por qué nunca se atreven a hacerme lo que te hacen a ti? ¿Te dirá mami el secreto?». Unos labios de color rojo sangre rozaron suavemente su oído. «No se atreven porque me temen. Algunos incluso me admiran. Muchos otros sienten repugnancia y desprecio. Pero ni siquiera ellos me ven como objeto de acoso, sino como objeto de precaución, porque represento una gran amenaza». La miró fijamente a los ojos y Talia pudo ver algo oscuro y enroscado en la mirada de su madre. Cenevere se enderezó y le dejó un último consejo antes de irse. «Recuerda, los fuertes y los bellos son temidos y envidiados, pero los bellos y los débiles suelen ser blanco de saqueo. Esto es especialmente cierto en este palacio. Si no quieres ser pisoteada sin piedad por las innumerables bestias que te perseguirán, será mejor que nadie sepa que eres débil». Y con esas palabras se fue, dejando atrás a su hija, que se había vuelto tan frágil como era posible serlo. Esa noche, Talia meditó sus palabras una y otra vez. Los débiles son pisoteados. Y Cenevere no parecía tener intención de proteger a su pequeña hija de ser aplastada tan despiadadamente. ¿Era ese el estado mental de un soldado derrotado que había perdido hasta su último bastión? Todo su cuerpo temblaba de miedo ante lo que podría venir. Aunque la trataran con más dureza que hasta ahora, nadie la protegería. Si hasta su propia madre le había dado la espalda, ¿acaso el emperador miraría a su hija ilegítima, que no era más que su propia vergüenza? Se acurrucó bajo la manta y se mordió las uñas con nerviosismo. La imagen de los pies de los sirvientes mientras vomitaba en el suelo del comedor cruzó su mente.
Pudo imaginar con claridad esa visión de pies indiferentes moviéndose afanosamente a su alrededor, mientras ella yacía en un estado miserable, pisoteándola como a un insecto insignificante. Le ardían los ojos. Mamá tenía razón. Tarde o temprano se derrumbaría en la nada. Y la razón por la que había llegado hasta ese punto era porque había cargado todo sobre sí misma como una culpa. Esa culpa la había debilitado. Cuando comenzó a actuar con impotencia, ellos lo supieron instintivamente. Por sus gestos acobardados, su mirada tímida, su habla vacilante, descubrieron la señal de la debilidad y comenzaron a ser crueles a su antojo. Cuando por fin amaneció, Talia comprendió lo que tenía que hacer. Talia se levantó de la cama, se paró frente al espejo y se quedó mirando su propio rostro demacrado durante un largo rato. «Eres como la rata en mi guiso». Pensando en eso, rió suavemente. En ese momento, la criada que la arreglaba cada mañana entró en la habitación. «Te levantaste temprano. Ven aquí, te ayudaré a lavarte». «No lo necesito». Los penetrantes ojos de la criada se distorsionaron ante la fría respuesta. La miró con intensidad y la reprendió. Su Alteza está obligada a ser perfecta en todo momento y lugar, según las leyes de la familia imperial. ¿Qué es esta puerilidad? ¡Niñera!». La criada la hizo encogerse de hombros y le cerró la boca. Talia pasó corriendo junto a ella y tocó la campanilla junto a su cama. «¡Niñera! ¡Niñera!». La niñera, que había estado durmiendo hasta tarde en la habitación contigua, abrió rápidamente la puerta y entró corriendo. Talia señaló a la criada y habló con arrogancia. «A partir de ahora, mi niñera se encargará de cuidarme. Ayer mi madre me dijo que podía hacerlo, así que solo tienes que irte. Pero, ¿vas a desobedecer la orden de la emperatriz?», lo dijo con brusquedad. La criada, que la miraba con expresión agria, salió sin decir más. No parecía tener el valor de desafiar aquella orden. Talia se giró hacia su niñera, que se frotaba los ojos hinchados con cara de insomnio, y le habló con fiereza. «Ya lo oíste, ¿verdad? De ahora en adelante te toca a ti lavarme y vestirme. Mantén la mente clara». «Ya veo. Señorita», la niñera bostezó y respondió secamente. Talia levantó el brazo y le dio una bofetada sin pensarlo 2 veces. La niñera, con la mejilla ardiendo, la miró sorprendida. Imitó la expresión severa que tan a menudo veía en el rostro de su madre. «¿Cuántas veces tengo que decirte que me llames Su Alteza para que lo entiendas?». Los ojos marrones de la niñera se abrieron de par en par. Talia la miró directamente y mordisqueó cada palabra con precisión. «De ahora en adelante, si me llamas señorita, te darás tú misma una bofetada en la cara». Luego le pidió, con la misma frialdad, que comenzara a acicalarla. Las manos de la niñera estaban tan rígidas de nervios que para cuando terminó todo el arreglo habían pasado varias horas. Talia no había comido bien en semanas y sentía que estaba a punto de desplomarse, pero salió de la habitación con la espalda completamente recta. En el pasillo la esperaba un hombre sombrío vestido de negro. Al verlo, se sobresaltó por un instante, pero recordó de inmediato las palabras de su madre. Ese hombre fantasmal debía ser el guardaespaldas útil. Sacudió la barbilla como para indicarle que la siguiera y caminó hacia el comedor. Como si llevaran mucho tiempo esperándola, algunos sirvientes la miraron con desaprobación apenas apareció. Ignoró sus miradas y se sentó al final de la larga mesa. Luego, con absoluta arrogancia, señaló con la barbilla: «Traed comida». Los sirvientes dudaron un instante antes de comenzar a llegar con platos de diversas preparaciones. Una criada de unos 30 y tantos años supervisó todo el trabajo. Bajo su dirección, los sirvientes colocaron los platos de plata en orden y finalmente le sirvieron el tazón de sopa. Talia lo miró fijamente. La sopa blanquecina estaba llena de frijoles y carne. Se veía bien, pero era evidente que el contenido no lo estaba. Tomó la cuchara y revolvió el líquido espeso cubierto de crema blanca. Al raspar el fondo del cuenco, encontró un gorrión que se había roto el cuello, muerto, en descomposición. Algunos gusanos se retorcían en las cuencas de sus ojos, que llevaban muerto demasiado tiempo. Sus órganos internos se retorcieron como si estuviera a punto de vomitar. Sin embargo, ocultó desesperadamente su agitación y gritó con fuerza a la criada que le había traído la sopa: «Tú, ven y siéntate». La mujer frunció el ceño con expresión perpleja ante la orden repentina. Miró a Talia con cautela, hizo una pausa y habló en tono duro. «Lo siento, Su Alteza, pero tengo mucho trabajo que hacer». Se dio la vuelta e intentó salir del comedor. Siempre se había quedado cerca, observando en silencio después de servir la comida, como si quisiera disfrutar de la reacción de la niña. El hecho de que hoy se marchara con prisa indicaba que presentía que algo malo estaba por ocurrir. Talia saltó de su asiento, agarró la tetera de latón de la mesa y la descargó con todas sus fuerzas sobre la cabeza de aquella criada descarada que se había atrevido a ignorar la orden de una princesa y darle la espalda sin permiso.
Incluso con la fuerza de un cuerpo delgado y hambriento, el golpe no fue pequeño. Un objeto metálico cayendo sobre el cráneo nunca lo es. La criada gritó con fuerza y se desplomó sobre la alfombra. No solo ella, sino también las 15 sirvientas del comedor quedaron paralizadas. Algunas soltaron un grito ahogado. El silencio que siguió era denso como el humo. Talia no se inmutó ante ninguna de esas miradas atónitas. Asintió con arrogancia al hombre que permanecía en las sombras junto a la pared del comedor. Esta mujer, siéntala a mi lado ahora mismo. El hombre, que había estado inmóvil con los ojos fijos en ella, caminó lentamente y puso de pie a la mujer que estaba a punto de perder el conocimiento. La criada recobró el sentido y resistió con desesperación, pero no pudo con la fuerza de aquel hombre endurecido. Fue obligada a sentarse a la mesa. Talia regresó a su asiento y observó el rostro de la mujer sentada a su lado. Tenía el cuero cabelludo desgarrado por el filo de la tetera, y sangre roja oscura corría por sus sienes, dibujando 2 largas manchas sobre sus mejillas pálidas. Sin prestar atención a la escena, empujó el tazón de sopa con el pájaro muerto directamente frente a ella. Los ojos confundidos de la criada bajaron hasta la sopa y luego volvieron a Talia. Le metió la cuchara a la fuerza entre los dedos, húmedos por el sudor frío. Como homenaje a vuestro arduo trabajo preparando la comida todos los días, hoy voy a compartir mi plato con vosotros. Yo, Su Alteza, yo, ¡com! Arrastró la mano de la criada sobre el cuenco y habló con fuerza. ¿Me lo trajiste para comer? ¿Por qué no puedes comerlo tú? Solo estoy... Los labios de la mujer temblaron. Miró a quienes la rodeaban buscando ayuda, pero todos parecían paralizados por la situación y nadie se movió. Ven y come. La criada se estremeció y le soltó la mano de un tirón brusco. Se levantó e intentó huir. Sin embargo, el hombre la sujetaba con firmeza por detrás y no había escapatoria posible. La mujer alternaba su mirada aterrorizada entre el rostro sombrío del guardaespaldas y el de Talia. Entonces rompió a llorar y comenzó a suplicar. Yo me equivoqué. No volverá a ocurrir. 2 veces más, esto no pasará. Así que, por favor, perdonadme una vez. Si no vacías este cuenco, no saldrás de aquí con tus propios pies. El rostro de la mujer se puso azul. Su mirada cayó sobre el cinturón del hombre que la sujetaba. Creyó ver la espada colgando allí. Jadeaba en busca de aire mientras las lágrimas caían sin parar. Por favor, tened piedad. Estoy mostrando misericordia, dijo Talia con amargura. Podría matarte ahora mismo, pero te estoy dando la oportunidad de vivir. ¿No es eso suficiente? El cuerpo de la mujer tembló de pies a cabeza. Talia empujó la sopa con el cadáver del pájaro podrido directamente frente a ella. Si lo entiendes, mételo todo en la boca. La criada alzó la cuchara con manos temblorosas y cerró los ojos como si no pudiera llevarla al cuenco. Parecía tener la vaga creencia de que si aguantaba así, podría escapar. Quizás esperaba que alguien apareciera y detuviera a Talia. La joven tomó el cuchillo que estaba sobre la mesa y le dio instrucciones al hombre con voz fría. Por favor, arreglad el dedo de esta mujer sobre el plato. Ya que desprecia mi sinceridad de esta manera, necesito cortarle uno como ejemplo. El hombre tomó de inmediato la mano de la criada y la extendió sobre el plato de plata. Talia agarró la punta de su dedo índice y alzó el cuchillo de carnicero. Entonces la criada gritó horrorizada. Me lo comeré todo. La mujer metió apresuradamente la cuchara en el cuenco y comenzó a devorar la sopa que contenía el cadáver del ave. Como si creyera que podría soportarlo si no lo saboreaba bien, lo engullía sin masticar. Sin embargo, no pudo ingerir más de 5 cucharadas antes de vomitar todo lo que había comido. Al ver eso, Talia la animó sin piedad. Cómetelo todo. Deberías poder ver el fondo del plato. La mirada aterrada de la mujer se dirigió hacia ella. Ya no era una mirada de desprecio. Era la mirada que se le dedica a algo horrible y aterrador. Con un guiño, Talia le dio la orden tácita de que no se detuviera. La criada sollozaba amargamente, comía y vomitaba una y otra vez. No podía meterse el pájaro podrido en la boca, así que se metía la sopa a la fuerza y la escupía varias veces. Su rostro quedó cubierto de sangre, lágrimas y vómito. Luego sus ojos se pusieron en blanco. El cuerpo de la mujer se desplomó sobre la alfombra con un golpe sordo. Talia miró a la criada que convulsionaba con espuma en la boca y señaló con arrogancia a los rígidos sirvientes que observaban paralizados. «Límpialo todo». Les tiró el plato sucio a los pies y añadió: «Y traedme comida nueva. Esta vez tendréis que traer la correcta». Desde ese día en adelante, el terrible acoso de los sirvientes cesó como si nunca hubiera existido. Las criadas se movían con cautela, como si manipularan objetos peligrosos. Algunos sirvientes mostraban un miedo extremo. Ya nadie la miraba con desprecio ni le susurraba palabras crueles. Cuando Talia aparecía, todos se apresuraban a cerrar la boca, como conchas, y a inclinar la cabeza.
y en el palacio imperial corrieron rumores sobre la malicia de la segunda princesa. Quienes habían oído cómo había torturado a una doncella leal a la familia imperial durante décadas se burlaban irónicamente de la crueldad de aquella joven. Los sacerdotes se quejaban de que una víbora se había infiltrado en la corte y los leales al imperio temían que la tiránica princesa socavara la autoridad de la familia. Sin embargo, algunos quedaron satisfechos con su brutalidad. Era un día justo antes del invierno. La emperatriz, vestida con un traje tan azul oscuro como sus propios ojos, llegó al palacio. Talia, que bajaba las escaleras con semblante serio para recibirla, se detuvo sin darse cuenta. En el momento en que vio a Cenevere, la invadió una nostalgia devastadora. Fue su madre quien se había girado con tanta brusquedad, quien apartó su mano de un tirón y la observó alejarse con su frágil espalda. Aquella noche, Talia había jurado no volver a amar jamás a esa persona. Pero cuando Cenevere cruzó el amplio salón y la besó en la mejilla, su resolución se desmoronó como un castillo de arena ante las olas. «Hola, Talia, estás muy guapa hoy». El cuerpo de Cenevere desprendía un dulce aroma a rosas, lilas y carne madura. Fue una lástima haberse perdido ese embriagador aroma durante tanto tiempo. Cenevere bajó la mirada hacia el rostro de su hija y sonrió con calidez. «Debes haberte sentido muy disgustada porque no he estado aquí en mucho tiempo. Discúlpame, me llevó un tiempo prepararte un regalo especial, ¿verdad?», parecía ansiosa. «¿Regalos? ¿Qué? He oído con qué eficacia has domesticado a tus criados malcriados. Has colmado el corazón de esta madre, por lo que mereces una recompensa». Cantó con voz de canario y se giró con gracia. Entonces Talia vio a un joven que cruzaba lentamente el pasillo. Contuvo la respiración. En cuestión de meses sería nombrado caballero oficialmente, y Barcas, vestido con el uniforme de la Guardia Imperial, se acercaba hacia ella. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba su cabello rubio grisáceo, esparciendo destellos por todas partes. Parecía atravesarle la retina como un fragmento de vidrio. Cenevere se acercó al muchacho y extendió una mano como para alardear de su propia generosidad. «Es un apuesto caballero que te protegerá en el futuro». El chico se detuvo frente a Talia y asintió. Sus ojos, que antaño brillaban con algo semejante a la esperanza, centellaban ahora con una ira afilada como dagas y una leve sensación de humillación. Solo un necio podría creer que había venido allí por voluntad propia. La miró como si estuviera contemplando un objeto inorgánico. «Este es Barcas Raed Goshirkan». Su voz era tan seca que producía escalofríos. «Estaré a vuestro lado hasta que Su Alteza celebre su ceremonia de mayoría de edad». Esperaba que ese día llegara pronto y que pudiera salir de ese trabajo humillante. Talia levantó la vista hacia su rostro frío y enmascarado. Su mirada gélida, su discurso seco y su actitud rígida la hicieron sentir una vez más insignificante y desdeñable. Intentó con todas sus fuerzas no encogerse, pero no pudo evitar que la vergüenza le quemara la nuca. Lo comprendió con claridad en ese momento. Ese hermoso joven sería una molestia, no su esperanza, y además era horrible. Cuando cesó la lluvia que había caído torrencialmente durante varios días, la intensa luz del sol comenzó a brillar como si anunciara la llegada de la estación del fuego. Mientras cruzaba el patio en busca de su prometido, Ayla entrecerró los ojos y se secó las gotas de sudor de la frente. El gran claro, que normalmente se utilizaba para entrenamiento militar, estaba repleto de docenas de carros, comerciantes de arneses y soldados que transportaban caballos de imponente estatura, especialmente adaptados para tirar de carros, junto con todo tipo de equipo necesario para el viaje. Tras fruncir el ceño, ante ese paisaje que parecía un mercado bullicioso, Ayla vio a Barcas revisando el estado de su corcel en las afueras de la muralla del castillo, y sus ojos se iluminaron. En lugar del uniforme blanco de los caballeros de Rohem, vestía una túnica negra con intrincados bordados y una coraza de hierro negro. Parecía más un noble oriental que un caballero de la corte imperial. Ayla lo miró y sonrió con orgullo. Tras completar esa misión, Barcas dejaría la guardia y comenzaría el proceso de sucesión para convertirse en Gran Duque de Shirkan, y ella estudiaría para convertirse en anfitriona de la familia del Gran Duque a su lado. Era un futuro predestinado desde que él siguió a su madre a los jardines del palacio de la emperatriz. Pero Ayla a veces se preguntaba si eso llegaría a suceder alguna vez. Barcas siempre fue educado y a veces incluso amable, pero Ayla sabía que entre ellos existía una distancia insalvable. Ayla, que había sufrido una profunda angustia a lo largo de toda esa distancia, apenas podía creer que él sería su marido en unos pocos meses. ¿No vas a ir a hablar con él? Las criadas que estaban cerca parecían frustradas porque Ayla solo observaba desde lejos, así que la animaron a acercarse.
Todas parecían ansiosas por ver a Barkas de cerca. Algunas lo miraban con un anhelo que iba mucho más allá de la simple admiración. Ayla hizo la vista gorda ante sus presuntuosas intenciones. Podían hacerlo libremente porque sabía que Barkas ni siquiera miraría a otra mujer. Por supuesto, nunca me dirigió una sola mirada airada. Esbozó una sonrisa amarga. Para empezar, Barkas no podía sentir ese tipo de emociones. Había ingresado al palacio a una edad temprana y sacerdotes fundamentalistas, fanáticos, le lavaron el cerebro para convertirlo en un súbdito leal del imperio. En el proceso perdió la mayor parte de sus emociones. Cuando su madre se enteró de la dura disciplina que el hijo del archiduque Sherkan estaba recibiendo de los sacerdotes, hizo todo lo posible por protegerlo, pero el joven ya había perdido la mayoría de sus deseos humanos básicos, por no hablar de la alegría y la tristeza. El rostro de Ayla se ensombreció al recordar la primera vez que lo conoció. Qué aterrador le había parecido al principio aquel chico con sus ojos vacíos, como la piel de un insecto. Barkas parecía una muñeca de cera endurecida. Era tan callado que rara vez pronunciaba más de 2 palabras al día y no comía ni dormía a menos que alguien se lo ordenara. Parecía que sus deseos lo habían dominado por completo durante tanto tiempo que había perdido el apetito e incluso el sueño. Comparado con aquellos tiempos, el Barkas actual parecía mucho más humano. Tal vez las cosas mejoren a partir de ahora. Lo miró con ojos esperanzados. Se había prometido muchas veces no hacerse demasiadas ilusiones, pero no podía evitar sentir un vuelco en el corazón cada vez que lo veía. El hermoso muchacho que siempre había estado al lado de su pobre madre. ¿Cómo no anhelar al hombre que ahora se había convertido en el más perfecto de todo el imperio Rohem? Aunque Ayla sabía que muchas mujeres que lo habían amado acabaron sufriendo el amargo dolor de una ruptura, sentía que ella estaba en una posición mucho mejor que ellas. El matrimonio fue concertado para fortalecer una alianza política. Sí, pero pronto se convertiría en su esposa y un día daría a luz a su sucesor. Si continuaba demostrándole afecto a lo largo de los muchos años que estarían juntos, ¿acaso ese corazón helado no se derretiría algún día? Ayla se le acercó con cautela, acogiendo ese deseo dentro de sí. Barkas, que había estado de espaldas a la luz, giró la cabeza hacia ella, quizá presintiendo su presencia. En ese instante, Ayla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un rostro frío, como si se burlara de todos sus sueños y esperanzas. El hombre que la había estado mirando con expresión inexpresiva enderezó la cabeza de nuevo y dejó escapar una voz baja. ¿Qué está sucediendo? Ayla se recompuso y conscientemente esbozó una sonrisa luminosa en sus labios. Salí para ver si los preparativos de su viaje iban bien. Ya casi está terminado, respondió con voz monótona, rozando con suavidad el robusto cuello del caballo. Me preocupa que el periodo de preparación sea más largo de lo previsto. Va a ser un viaje duro con el calor que está haciendo. No podemos hacer nada al respecto. Fue la terquedad de Gareth la que provocó el cambio de horario. Ayla habló con cautela y miró a su prometido. Pensar en el comportamiento inmaduro de su hermano la avergonzaba y le impedía levantar la cabeza. Gareth no solo había interferido en el viaje, sino que actuó como si hubiera decidido llevarse todo el palacio consigo. Insistió en llevar docenas de sirvientes para que lo atendieran, además de un bufón para entretenerlo durante el trayecto, un cocinero e incluso un sastre. Una vez más, quedó asombrada por la paciencia de Barkas al aceptar en silencio toda esa terquedad y esas quejas sin alzar la voz. Se sentía culpable. Siento mucho haberte causado problemas. Alteza, no tenéis por qué disculparos por esto. Era algo que, tarde o temprano, tuvo que pagar. Añadió distraídamente, entregando las riendas al mozo de cuadra. Os comportáis con más educación de la que esperaba. Es normal estar así de enfadada cuando despides a tu querido hermano. El rostro de Ayla se ensombreció. La preocupación que había intentado ignorar la invadió al escuchar esas palabras. Al alzar la vista hacia el magnífico castillo, resplandeciente de un blanco puro, apretó con fuerza el dobladillo de su vestido. Se le partía el corazón al pensar en dejar a su hermano solo en aquel palacio repleto de tristes recuerdos. Y además, ¿acaso no vivía allí un demonio maligno que ambicionaba el lugar de Gareth? ¿Podría su impetuoso hermano menor enfrentarse él solo a esa astuta mujer? Si no le supone ninguna molestia, me gustaría visitar el palacio periódicamente, incluso después de casarnos. ¿Le parece bien? Barkas, que estaba estudiando otra cosa, volvió la mirada hacia ella. Ayla, al ver una leve arruga formándose entre sus cejas rectas, se dio cuenta de que había hecho una petición tonta y se sonrojó.
Como gran duquesa, administrar un vasto territorio en Oriente y liderar cientos de vasallos no sería tarea fácil. Ahora que estaba a punto de casarse, debía anteponer los asuntos de la casa Shere Khan a todo lo demás. Sin embargo, Barkas, que la miraba con ojos pensativos, asintió como si no tuviera importancia. Si el largo viaje no supone demasiado para Su Alteza, puede ir y venir libremente cuando lo desee. ¿Acaso este matrimonio no se concertó originalmente para fortalecer a Su Alteza el príncipe heredero? El rostro de Ayla se ensombreció. Para él era un matrimonio puramente político, pero no para ella. Por un instante sintió cierta decepción, aunque intentó mostrarse feliz. Gracias por la comprensión. Barkas asintió levemente y volvió a examinar los dientes del caballo. Ayla contuvo un suspiro y colocó una mano sobre el antebrazo de su prometido, obligándolo a mirarla. Sé que estás ocupado, pero ¿podrías dedicarme un momento? Hay algo que quiero darte antes de que te vayas de viaje. El hombre, que la había estado mirando con expresión perpleja, pronto se dio la vuelta. Dio instrucciones al jinete que estaba a su lado para que llevara a los establos a todos los caballos inspeccionados y la acompañó a un lugar relativamente tranquilo. Gracias a la discreta intervención de las criadas, Ayla pudo disfrutar de un paseo a solas con él. Le puso la mano en el fuerte antebrazo y caminaron por el sendero bien cuidado. Una suave brisa les acarició el rostro al entrar en el amplio jardín de flores. Los jardines del palacio estaban en plena floración. Los macizos de flores, cuidados con esmero por los sirvientes, estaban llenos de colores vivos y brillantes, y los arbustos, perfectamente podados, lucían una exuberante vegetación esmeralda. Ayla lo contempló todo con expresión triste. Aquel paisaje siempre le dolía en el alma. Pero con el paso del tiempo, el palacio, repleto de vestigios de Cenevere, se había convertido en parte de su vida cotidiana, y el jardín de su madre fue desvaneciéndose poco a poco de su memoria. Eso último era lo más difícil de soportar. ¿Qué quieres darme? Ayla, sumida en el arrepentimiento, se dio la vuelta y miró a Barkas. De niño, él pasaba mucho tiempo en el jardín de Bernadette, y Ayla sabía que allí encontraba algo de consuelo para su mente devastada. De repente se preguntó, ¿ese hombre también echaba de menos el jardín de su madre? Estuvo un momento mirando fijamente aquel rostro inexpresivo que no mostraba rastro de emoción, hasta que dejó escapar un suspiro de resignación y sacó un pañuelo de dentro de su abrigo. Intenté bordar el emblema de la familia Shere Khan. La mirada del hombre se posó en la tela cuidadosamente doblada. De repente, Ayla sintió la boca seca. Comenzó a hablar en un tono exagerado, como si intentara liberarse de la tensión. Es tradición regalarle a tu prometido un pañuelo hecho a mano antes de irse de viaje. Claro, nosotros también nos vamos de viaje. ¡Qué regalo tan precioso! El hombre la interrumpió en su parloteo y tomó el pañuelo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios resecos. Ayla sintió el corazón acelerado. Se avergonzaba un poco de sí misma por estar tan pendiente de cada movimiento de aquel hombre, pero se alegraba aún más de que Barkas, conocido por ser reservado con sus emociones, hubiera sonreído. Lo atesoraré, dijo, atando el pañuelo a la empuñadura de su espada. Ella sonrió tímidamente. En ese momento se oyeron pasos urgentes no muy lejos. Ayla frunció el ceño, sintiéndose ofendida porque su tiempo juntos había sido interrumpido. Al girar la cabeza, vio a un hombre con el uniforme de la Guardia Imperial que cruzaba rápidamente el jardín. Era un caballero llamado Rowan, asignado a la custodia de su padre en lugar de Barkas, quien estaba al mando de la expedición. El caballero inclinó la cabeza ante ellos, saludó brevemente a Ayla y luego habló con urgencia a su superior. Su Majestad ha ordenado que el comandante sea traído inmediatamente. Ayla supo instintivamente que Cenevere había invocado a Barkas. Con solo ver la expresión sombría del caballero, supo que algo malo estaba por suceder. Se mordió el labio. Aquella peregrinación se realizaba con el permiso del consejo. Su matrimonio con Barkas también había sido promovido hacía tiempo por los nobles conservadores que apoyaban al príncipe heredero. No importaba lo que Cenevere planeara ahora. Sería imposible dar marcha atrás. Aún así, no podía librarse del mal presentimiento. ¿Acaso Cenevere no llevaba mucho tiempo utilizando todo tipo de artimañas para sembrar la discordia entre Gareth y Barkas? A pesar de la feroz oposición del gran duque Shere Khan, había mantenido a Barkas, recién nombrado, al lado de Talia durante 7 años. Esta vez, seguramente intentaba sabotear al emperador. Ayla se interpuso entre ellos dos a pesar de saber que era una descortesía. Yo también iré contigo, pero, Alteza, soy la princesa de este imperio. Tengo derecho a ver a su majestad el emperador cuando lo desee. Y ahora he decidido ir a ver a mi padre junto con mi prometido. El caballero, desconcertado por su actitud obstinada, miró a Barkas. Ayla sintió una leve molestia ante esa actitud de dar más peso a las decisiones de él que a las suyas, pero no lo demostró.
Sabía perfectamente que los caballeros veneraban a Barcas. Finalmente, él asintió. «Haz lo que su Alteza desee». Tan pronto como se concedió el permiso, el caballero la siguió hacia su izquierda como si fuera su escolta. Ayla salió del jardín con la espalda recta y se dirigió hacia el palacio principal. Al cruzar la entrada del gran salón, su mirada se dirigió al interior del edificio, bañado por la intensa luz del sol de verano. Atravesó el reluciente vestíbulo de mármol blanco y subió las escaleras alfombradas de color marrón rojizo. La gran puerta que conducía a la sala del trono del emperador estaba grabada con la imagen de Darian, el primer emperador que fundó el Imperio Roem, y los caballeros que le siguieron. Al cruzar la gran entrada, echando un vistazo distraído a las estatuas de héroes conocidos, apareció ante su vista un amplio salón cubierto de alfombras ornamentadas y un trono dorado al fondo. Ayla enderezó la espalda al contemplar al hombre que ostentaba todo el poder del mundo y a la mujer que estaba a su lado. Su padre, como siempre, tenía un semblante solemne. Y Cenevere, de repente, su hilo de pensamiento se interrumpió. En el momento en que vio la figura de la emperatriz rodeada por un halo dorado, la invadió una sensación de impotencia rayana en la desesperación. De alguna manera, Cenevere se volvía cada vez más hermosa con el paso del tiempo. Era espantoso. Diablo dorado. Cada vez que se la encontraba, Ayla recordaba una fábula que había leído de niña. En cierto pueblo vivían dos hermanos que se amaban profundamente. Sin embargo, el diablo, que odiaba todo lo bueno del mundo, decidió separarlos y dejó caer una gran pepita de oro en su camino. Entonces, los hermanos, cegados por el brillo, se enzarzaron en una lucha y acabaron hiriéndose mutuamente. Cuando Ayla vio por primera vez a Cenevere, pensó que era oro con forma humana, preparado por el diablo para destruirlos. Su resplandor cegó los ojos y los corazones de monarcas otrora gloriosos. Tiñó de tristeza la vida de las mujeres e hizo que sus hermanos vivieran en amarga tristeza y humillación. Es más, el demonio logró dar a luz al hijo del emperador, poniendo en peligro la posición de Gareth. La mirada de Ayla se posó naturalmente en el niño pequeño que estaba de pie junto a la emperatriz. El segundo príncipe, Asroth Roem Girta, los observaba a ella y a Barcas con curiosos ojos verdes. Cada vez que veía al niño de ojos brillantes, Ayla sentía una profunda angustia. No entendía por qué Gareth criticaba tanto a Talia. Un simple escándalo en lugar de a su hermano menor, el siguiente en la línea de sucesión al trono. Ayla también sentía resentimiento al pensar en los años de humillación que su madre había sufrido a causa de Cenevere. Sin embargo, Talia era un ser insignificante que no tenía ninguna influencia real sobre ellas. Lo único que había hecho esa niña al entrar en palacio fue atormentar a los sirvientes inocentes y provocar todo tipo de escándalos, haciendo que todos chasquearan la lengua. ¿Qué clase de amenaza podía representar semejante bribón? Para Ayla, Talia no era más que una presencia desagradable y un tanto patética, un amargo vestigio del pasado que debía soportar en silencio. Eso era todo. Por eso podía tolerar las crueles bromas que la insignificante niña le gastaba. Pero Asroth era diferente. Sabía que muchos en el palacio se sentían atraídos por el muchacho de ojos inocentes, y aquellos a quienes les incomodaba el carácter áspero de Gareth comenzaban a albergar expectativas secretas sobre el joven príncipe. «¿Qué estáis haciendo aquí sin previo aviso?». Una voz profunda sacó a Ayla de sus pensamientos. El emperador la miraba con expresión inquisitiva. Ayla se acercó a su prometido e hizo una leve reverencia. «He seguido a Lord Shirkan con la esperanza de ver el rostro de mi padre. Por favor, perdonadme por venir sin avisar. Levanta la cabeza. Puedes venir a verme cuando quieras». La suave voz del emperador del imperio, Virus Roem Girta, resonó desde la cama. Siempre que la veía, parecía sentir culpa, como si recordara a su esposa traicionada, y siempre la trataba con una amabilidad casi dolorosa. Ayla reprimió su cinismo e inclinó la cabeza cortésmente. «Gracias por sus amables palabras. Eso está mejor. La primera princesa ya lo sabrá. Supongo que puedo aprovechar esta oportunidad para explicárselo a todos». Cenevere, que acariciaba el cabello castaño rojizo de su hijo, se inclinó hacia el emperador y le susurró algo al oído. Asroth los observaba con expresión curiosa, como si simplemente le interesara la conversación entre los adultos. Ayla, que miraba a su hermanastro con recelo, dirigió su mirada penetrante hacia la emperatriz. «¿Qué estás explicando? Su Majestad les dará los detalles». Cenevere respondió en un suave susurro y acarició con delicadeza el dorso de la mano del emperador. Ayla se esforzó por no reparar en ese gesto. Tras un rato de incómodo silencio, su padre abrió la boca como si estuviera eligiendo con cuidado cada palabra. «Os he llamado hoy para informaros de que se ha producido un cambio en esta peregrinación. Por favor, hablad, os escucharé». Ni siquiera ante la repentina noticia, Barcas mostró señal alguna de conmoverse.
El emperador, que por un momento pareció incómodo con la actitud de su súbdito, pronto continuó hablando con brusquedad. He decidido llevar a Talia contigo en esta peregrinación. Proporciónale escoltas adicionales y prepara el equipo de viaje necesario. Ayla se quedó paralizada ante la inesperada instrucción.